no está contenta con mi irreverencia. Haz tu pregunta entonces, para que puedas liberarte de mi servicio. Ya te estás cansando de mí, bromeo y añado inmediatamente, no, esa no era la pregunta. Me río entre dientes cuando escucho un débil TSK y finalmente pregunto, ¿por qué me estuviste observando todo este tiempo? La primera vez que sentí tu mirada fue en Bleak Falls, pero estoy segura de que esa fue solo una de muchas instancias. Ella considera mi pregunta por un momento antes de exhalar, aparentemente habiendo tomado una decisión, contrariamente a tu creencia, honraré mis palabras incluso si no fueron proporcionadas, por escrito. Ella me da una mirada de reproche y un sentimiento de vergüenza intenta imponerse en mí. Naturalmente, siendo el bastardo desvergonzado que soy, pasa sobre mí como una brisa ligera mientras mi sonrisa divertida permanece impasible. Para mi gran sorpresa, su propio humor parece mejorar ante mi continua resistencia, se sienta un poco más erguida y comienza su relato, antes de que caminara sobre las tierras nevadas de los enemigos de tus antepasados. Su destino era claro y seguro, las cosas sucederían de cierta manera y siguiendo un cierto guión escrito en los pergaminos. Las adivinaciones que hice para esta era se sintieron mucho más firmes que cualquiera de las que hice para las anteriores. Los pensamientos se arremolinan en mi mente mientras proceso las implicaciones de sus palabras. No espera a que me quede estancada en la lluvia de ideas y continúa, en el momento en que dormiste tu primera noche en estas tierras las cosas cambiaron, muchas para mejor y algunas para peor. Tu sola presencia se sentía como el sol mismo desterrando la noche y, sin embargo, al mismo tiempo, como la sombra invocando el crepúsculo, el destino ya no era incierto. Sus ojos brillan de manera inquietante mientras me mira con profundo interés. Y no pude evitar echar un vistazo de vez en cuando. Mi cerebro juvenil intenta inmediatamente encontrar su camino directo hacia la cuneta más profunda imaginable, pero yo inmediatamente lo dirijo de nuevo a un entorno más cómodo, sin acercarme a esa madriguera de conejo. Parecía que mi llegada había trastocado por completo el destino de la provincia o, posiblemente, del mundo mismo. Bueno, no quisiera ser un peón sin importancia y no cambiar nada como un niño impotente que se mueve a ciegas por miedo a alterar el canon. Ahora bien, mi efecto sobre el destino se debió a mi naturaleza sobrenatural o a mi herencia divina, específicamente a la que desafía al destino divino y probablemente al propio destino. Definitivamente es algo que debo investigar cuando sea capaz de percibir tales cosas. Siento que la mirada expectante aumenta de peso y rápidamente respondo con una broma, sí, Daggett Red en sol y sombra, ya puedo ver los iconos. ¿Le sonrío? ¿Crees que podría conseguir un pequeño anillo con el título? Ella frunce abiertamente el ceño mientras dice entre dientes, no te ofrecí un título, pequeño Daggett. Ya lo tomé, levanto una mano triunfante, no me retracto. Y fue en ese momento que logré la mayor victoria en mi segunda vida como la Asura misma, con la mano en la frente. El Daedra respiró hondo para calmarse antes de sonreírme una vez más, dicha sonrisa era mucho más forzada que antes. ¿Eso era todo lo que querías pedirme, niña? Mientras se mantenga nuestro acuerdo previo sobre el respaldo de tus sacerdotes, eso debería ser todo, asiento con la cabeza de acuerdo. Tratar de sacarle algo extra sería de mal gusto considerando todo lo que estaba obteniendo de esto. Ocultar mi nombre se ha vuelto tedioso y expandir mi casa en estas tierras será mucho más fácil si puedo revelarme. Ella se queda en silencio por un momento antes de asentir también. Nuestro acuerdo sigue en pie, no tengas miedo. Sus ojos de repente se estrechan y me siento muy pequeño por un segundo antes de que la sensación se desvanezca. Alégrate de no ser tan tonto como tu antepasado o habría hecho todo lo posible para detenerte a cada paso. Me río entre dientes. Vamos, Lady Asura, puedo ser arrogante e irreverente, pero no soy un maldito idiota. Siento que un poco de agua salpica mi boca y mi ceja comienza a moverse agresivamente. Asura se tapa la boca mientras sus ojos se llenan de alegría, juro que escucho una ligera risa, ufufufu, pero prefiero creer que fue el viento. Está bien, dije entre dientes. No querría maldecir antes de que la señorita le diera una paliza. Dije con sarcasmo. Eso sería de mala educación después de todo. Otra salpicadura de agua me golpea en la cara y lo último que veo de la proyección es a Asura riendo abiertamente, sus ojos transmiten la diversión de alguien que acaba de castigar juguetonamente a su hijo. Iguala 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 iguala. Aparezco frente a la estatua, mi mano ya está en movimiento para hacerle un gesto obsceno, pero rápidamente me controlo y miro hacia abajo. Allí está, completamente reparada y resplandeciente en su poder, la estrella de Asura. Agarro el artefacto y lo ato a mi cinturón, no estaría bien no mostrar esta cosa. ¿Tu tarea está completa entonces? Escucho que pregunta la suma sacerdotisa y me doy vuelta para mirarla, sus ojos están llenos de asombro y reverencia mientras mira a la estrella.
No me sorprendería si la fanática ni siquiera considerara quitármela, la campeona de su dama. Asiento. De hecho, el espíritu que lo posee ha sido purificado y ahora es mío para usarlo como quiera. Como es tu derecho, acepta rápidamente. Aunque no iría por ahí anunciando tu herencia todavía, tomará tiempo para que nuestros parientes te reconozcan como uno de los favorecidos por Nuestra Señora. Eso es bastante comprensible, le hago un gesto con la mano. No soy tan impaciente. Empezamos a caminar hacia el templo, Nixade nos sigue de cerca mientras discutimos algunos de los puntos más finos de mi pequeño esfuerzo propagandístico. Arania intenta que me comporte al menos un poco piadosamente con Asura, pero yo rechazo la idea de plano y cortésmente. No adoro ni siquiera a mi propio patrón. Los asistentes al templo se quedaron boquiabiertos al ver el artefacto que colgaba de mi cinturón, algunos incluso se arrodillaron en señal de reverencia y ya podía ver que me miraban con una sorprendente devoción. Al parecer, los Dunmer se tomaban a Asura demasiado en serio. Mi compañero y yo pasamos la noche en el templo antes de salir al amanecer. Los sacerdotes nos hicieron salir al anochecer, decían que era buena suerte. Al menos no intentaron decorarnos con flores. Afortunadamente, la familia a la que le dejamos los caballos no fue tan idiota como para intentar venderlos, así que, después de darles una generosa propina, cabalgamos hacia el este. No nos detuvimos hasta llegar a Bjarnstad e incluso entonces avanzamos rápidamente hacia Hibernalia. Después de casi 2 meses de viaje sin parar, finalmente tuve la suerte de ver las murallas de mi ciudad natal. Después de instalarme y dejar a Nixade con Edrasa para que vigilara a los demás Falmer, me dirigí hacia Karsus, mi gerente comercial. Supongo que es un título adecuado para lo que hace. Mis guardias y sirvientes tardaron apenas un par de minutos en darse cuenta de lo que llevaba colgando irreverentemente sobre mi persona y todos ellos habrían entrado en un frenesí religioso si no fuera por mi mirada severa. Aún así, no pude evitar que algunos de ellos me miraran como si fuera un santo viviente literal, mis acciones anteriores ahora reforzadas con la estrella que elevaba su devoción a niveles peligrosos. Lo cual, para ser totalmente justos, era precisamente ese el maldito objetivo. Karsus se quedó boquiabierto durante unos 20 segundos antes de disculparse y repasar su informe. Todos mis negocios estaban creciendo a buen ritmo. Mis conexiones y logros me permitieron atraer fácilmente una enorme base de clientes y, una vez que empezó, fue como una avalancha, solo haría falta un error garrafal para que perdiera mi estabilidad financiera actual. Marwyn se había apropiado de una gran parte de mi trabajo de encantamiento y todo lo que yo mismo hacía tenía un precio altísimo. No sería aceptable que algo hecho por un héroe popular y un cazador de dragones fuera barato, ¿no? Recompensé a mis sirvientes más trabajadores con un aumento de sueldo y ordené a Karsus que trabajara con los 3 hermanos para reclutar aún más guerreros para mi servicio. Ya tenía unos 20, sin contar a Mimer jurado, pero siempre era bueno tener más. Incluso invité a Karsus a una pequeña reunión por la tarde, parecía casi listo para finalmente unirse a mi casa. Después de la ceremonia en la que Karsus aceptó fácilmente unirse a la sexta casa, invité a todos mis sirvientes y a ambos estudiantes a una pequeña reunión. Mis planes requerían una gran cantidad de almas y conseguirlas requeriría algo de esfuerzo, así que pensé que bien podría hacer una fiesta. Cuando todos terminaron con sus comidas, coloqué la estrella de Asura en la mesa, atrayendo inmediatamente todas sus miradas. Entonces, tengo esta pequeña cosa ingeniosa. Sonreí y escuché un ligero resoplido de Davos, compartimos una mirada y una risa antes de continuar. Planeo reunir una cantidad enorme de poder y luego encantarme un nuevo conjunto de equipo. Antes de que alguien pueda preguntar, agrego, cualquiera que esté dispuesto a ayudarme con esto también conseguirá hacer algunas cosas, gratis si puede reunir lo suficiente. Juro que todos los pares de ojos, a excepción de mis sorprendentemente humildes guardias y la más reciente incorporación, se iluminaron como el sol con codicia. No pude evitar sonreír con satisfacción, nuevas túnicas aquí vienen. Abandonamos Hibernalia un día después, con nuestro destino claro. Nadie iba a echar de menos un par de aldeas goblin después de todo. Cortar, cortar. A las minas altas. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 30 capítulos, un poco menos de 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Punto de vista general. En las zonas occidentales de las llanuras pantanosas del sur de Ventalia, la naturaleza permaneció intacta durante muchos años.
La mayoría de los humanos preferían no morir de enfermedad a la tierna edad de 30 años, por lo que la gente generalmente evitaba establecerse en esas áreas, e incluso cuando lo hacían, generalmente lo hacían porque una veta de mineral se estaba convirtiendo en una mina o algo similar, siempre al menos a cierta distancia de los pantanos propiamente dichos. Para gran disgusto de cierto elfo oscuro, un cierto tipo de criatura se asentó en esas tierras, principalmente porque las habían expulsado de cualquier lugar que valiera la pena, lo cual estaba bien ya que no eran exactamente personas, eran goblins. Así es, los pantanos estaban salpicados por una docena de pequeñas aldeas de goblins. Estos repugnantes bichos eran sorprendentemente tenaces a la hora de sobrevivir en un clima difícil, aunque eso podría tener algo que ver con el hecho de que se reproducen como los conejos. Es en uno de estos pueblos destartalados donde se encuentran nuestros héroes, o criminales de guerra, dependiendo de su visión del mundo. Una pequeña criatura verde y deforme huye aterrorizada mientras los gritos de sus parientes llenan el aire. Se acerca a la ciénaga poco profunda con la esperanza de esconderse de las bestias voraces que atacaron su aldea. Sus esperanzas se ven rápidamente frustradas cuando un martillo de guerra vuela hacia la parte posterior de su cabeza y una ola de energía blanca translúcida se desprende inmediatamente de su cadáver y vuela hacia el centro de la aldea. Mintara corre hacia su última presa y lanza su martillo hacia sus manos, se gira hacia su derecha y sonríe con suficiencia. Eso es 32 para mí. Marco resopla con disgusto. Ya te lo dije, Mintara, no voy a jugar a ese asqueroso jueguito tuyo. El Altmer se estremece mientras limpia frenéticamente las motas de sangre de su preciado laúd. La nórdica hace pucheros y se cruza de brazos. Oh, vamos, vive un poco, bebedora de leche. No voy a disfrutar, Marco señala con la mano frenéticamente. Todo esto, si sea. Juro que si no estuvieran atacando la mitad de la fortaleza, nunca habría aceptado esta matanza en masa. Vamos, gime. Son duendes, exclama como si eso lo explicara todo. Marco la mira con puro disgusto en sus ojos. Son todavía seres vivos, reitera con calma. Mintara resopla y una vez más levanta su martillo en preparación. Bueno, quédate aquí y haz pucheros, voy a sacar la mayor parte de las pequeñas mierdas y conseguiré todos los encantamientos, nadie puede desafiarme. Antes de que Marco pueda responder, un Davos de aspecto muy perezoso camina junto a ellos dos y sin siquiera mirar, dispara una flecha de ballesta, lo que provoca una explosión de llamas y un grito de agonía más allá de su vista, la familiar energía del alma blanca siguió poco después. Mientras pasa junto a ellos, murmura, con una sonrisa de suficiencia bien disimulada, 53 antes de desaparecer silenciosamente en la grieta cercana. Mintara se queda quieta como si la hubieran golpeado antes de que sus ojos se enciendan con las llamas de la motivación, el viento a su alrededor se levanta mientras mira a la distancia con determinación. Marco levanta una mano preocupado. Oye, ¿estás bien? No lo harías. El nórdico desapareció al segundo siguiente. El bardo, que se quedó solo, suspira y sacude la cabeza, saca distraídamente su laúd y comienza a tocarlo mientras camina. Ahora bien, ¿cómo hacer que todo esto suene heroico? Punto de vista de Raven. Cada vez más almas de goblins se precipitan hacia la estrella de Azura desde todos los lados mientras me siento perezosamente en el centro de la aldea, completamente rodeado por la escena de mis guardias, Edraza y Nixade masacrando goblins con increíble eficiencia, todo mientras comparto una buena pizza con Scorch. Uno podría preguntarse de dónde saqué la pizza. Bueno, ¿de qué sirve tener una inmensa influencia política y financiera si ni siquiera puedes enseñar a tus sirvientes a preparar comida rápida? Aunque para ser justos, no era realmente comida rápida si la preparaba un maestro de cocina. Un par de goblins mueren al mismo tiempo, así que me veo obligado a concentrarme en atraer sus patéticas almas para que no se desperdicien. Fue realmente bueno que los goblins llevaran almas blancas en lugar de negras, me da pavor la sola idea de verme obligado a sentir lástima por ellos. Las cosas siguieron más o menos igual durante la siguiente hora, ya habíamos atacado unas 10 buenas aldeas pequeñas, si es que se las podía llamar así que esta iba a ser nuestra última antes de continuar hacia nuestro destino real en el templo de Kinaret, o más específicamente el santuario Eldergleam. Siento una oleada de mágica y giro mi mirada justo a tiempo para ver a Nixade convertir a un chamán goblin en un helado antes de golpearlo con una púa de hielo y romperlo en pedazos, y así, el tumulto de la batalla se hace añicos cuando los goblins restantes son rápidamente abatidos por mis guardias con alabardas. Suspiro satisfecho y guardo mi silla en mi depósito de olvido, que ha crecido hasta tal punto que fácilmente podría llevar conmigo una ballesta en todo momento. Aplaudo con aprecio mientras todos se giran hacia mí, naturalmente, lo cronometré de tal manera que el resto llegara en ese momento exacto. Excelente trabajo, todos, el mundo ya se siente más limpio. La mayoría de ellos asienten con la cabeza mientras Marco parece completamente desconcertado por qué todos los odian tanto. Todos, incluso Nixade,
Lo miran como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Son duendes. Finalmente rompo el silencio después de que se vuelve incómodo y todos asienten una vez más sabiamente. El Outmar levanta las manos con frustración y agarra un bocadillo que invoqué en una caja cercana. Bueno, entonces, después de ese buen entrenamiento, empiezo e incluso mis guardias me miran de reojo, tengo ganas de tomarme un pequeño descanso, adelante mis valientes cazadores de goblins. Al santuario. Mientras salimos del pueblo, escucho a Davos riéndose entre dientes junto a Mintara. Oh, mírame, maté a todos los goblins. Él dice arrastrando las palabras, me he convertido en un goblin nacido. La cara de Mintara se pone roja y ella intenta patearlo en la espinilla, pero él ya se ha ido. No tardamos mucho en encontrar el santuario con los mapas que compramos al salir de Hibernalia y pronto nos encontramos en la entrada de una enorme caverna. Una anciana sacerdotisa vestida con túnicas verdes aparece justo a tiempo para encontrarse con nosotros y permanece de pie con confianza mientras pregunta, ¿quién se acerca al santuario de la Madre Kine? En lugar de responder verbalmente, me concentro en mi bendición e invoco los vientos, no se mueven a una velocidad impresionante cuando lo hago, pero la sensación en el aire cambia y las plantas que nos rodean se vuelven un poco más vibrantes. La mujer sonríe amablemente al verlo y se aparta de nuestro camino. Veo que tu causa aquí es honorable, sé bienvenido y que la naturaleza sane tus males. Le hago un gesto con la cabeza y guío al grupo hacia el interior. Pasamos por un par de pasillos tortuosos antes de finalmente entrar en la enorme caverna que hay en el interior. Todos y cada uno de nosotros estamos atónitos y sobrecogidos por la vista que tenemos ante nosotros. Un ecosistema autosuficiente rodea al gigantesco árbol escondido bajo tierra, musgo colorido y flores rodean cualquier lugar no pisoteado por los siempre cuidadosos peregrinos. Un lago se encuentra en el centro y 3 pequeños arroyos fluyen libremente en su cuenca desde 3 direcciones diferentes. Me relajo inmediatamente y siento que parte del peso se levanta de mis hombros. Así es como se construye un templo. Asiento con la cabeza en señal de agradecimiento. Marco levanta un dedo confundido. No creo que esto haya sido construido. Exactamente mi punto, aplaudo y hago un gesto para que todos me sigan. Vamos. Rápidamente armamos algunas carpas en un lugar libre y encendimos una pequeña fogata. Estaba permitido porque los sacerdotes podían apagarla fácilmente, pero aún así nos advirtieron que tuviéramos cuidado. Prepararon una buena comida y decidí invitar a algunos de los otros visitantes a sentarse junto a nuestra fogata. Los demás peregrinos se mostraban joviales y confiados, tan confiados, de hecho, que me sorprendí por un momento y escudriñé todo el lugar. Me costó un poco de pensar, pero finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando. Todo este lugar era literalmente una zona divina segura. Nadie puede atacar a nadie y, aunque teóricamente pudiera evitarlo mediante la fuerza bruta, la naturaleza dentro del santuario me destruiría y protegería a mi objetivo al mismo tiempo. Magnífico. Es una lástima que Morrigan no esté con nosotros. Edrasa se sienta a mi lado. Habría disfrutado de la magia aquí. Abro los ojos de golpe, mi meditación relajante ahora se interrumpe, y asiento. Lo haría, es una pena que esté tan cegada por la codicia que se niega a abandonar de Epón. Mi primer vasallo se ríe. Supongo que eso es lo que pasa cuando naces dentro de una cueva. Y a un aspirante a bruja, levanto un dedo y me río entre dientes. No olvides esa parte. Edrasa permanece en silencio después de mi comentario y finalmente pregunto: ¿había algo que quisieras? Ella asiente con vacilación. Creo que he demostrado mi lealtad y deseo que mi puesto reciba el debido respeto, dice con una confianza vacilante. Levanto una ceja y la miro fijamente por un tiempo incómodamente largo, antes de asentir lentamente. De hecho, tienes una oportunidad, no la desperdicies. Ella se levanta y hace una reverencia. Gracias, mi señor. Sí, le digo con la mano. Estoy aquí para escapar de todo eso por un tiempo, así que sigue adelante y relájate. No hace falta que se lo diga 2 veces y ella sale corriendo a disfrutar. Seguro que ya hace un rato que está reuniendo el coraje para hacer esa pequeña exigencia. Me levanto de mi asiento y regreso al campamento. Marco había comenzado a tocar una especie de canción nueva y por mucho que me burlo del mocoso, es bastante bueno en lo que hace. Lo que no daría por mi vieja lista de reproducción. Los tontos deberían haber instalado un peaje de piedras de poder en la entrada del santuario. No importa, para mí más aún. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 30 capítulos, un poco menos de 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Pasamos los siguientes 3 días simplemente relajándonos en el santuario.
No hubo entrenamiento ni investigación sobre la magia residual en el aire, solo, relajándonos. La atmósfera pacífica hizo maravillas en mi mente y finalmente logré lidiar con la tensión constante creada por mi estilo de vida. Digan lo que digan sobre pararse desafiantemente ante los dioses de este mundo, pero hacerlo repetidamente iba a irritar a cualquier mortal, sin importar cuán arrogante o protegido de sus influencias fuera. No fui el único que se benefició de nuestra corta estancia allí, la mayoría de los que me siguieron parecían mucho más relajados y motivados que antes, pero el que probablemente necesitaba esto más que yo era Mintara. La joven semidios se estaba volviendo cada vez más frenética en su prisa por prepararse para la inminente crisis de los dragones, tanto que a veces incluso decidía renunciar por completo al sueño. Algo a lo que puse fin en el momento en que regresé de mi viaje daédrico, pero el daño ya estaba hecho y la joven pasaba la mayor parte de sus días aturdida, a menos que estuviera persiguiendo goblins, aparentemente. La presencia de Kine parecía tener un profundo efecto en aquellos que tenían el alma de un dragón, cambiando sus instintos, habitualmente agresivos y dominantes, a un estado más contemplativo. Supongo que eso explicaba cómo Paarthurnax dominaba su naturaleza, ya que sentarse en la cima de la montaña donde Kine infundió vida al mundo era sin duda una droga de otro nivel en comparación con el santuario. Por una vez, nuestro regreso a Hibernalia no fue apresurado y logramos llegar a la ciudad aproximadamente una semana antes de que la universidad comenzara a aceptar nuevos estudiantes, tiempo justo suficiente para que yo volviera al ritmo de mis proyectos mientras me preparaba para asumir mi propio puesto de docente. Así es. De hecho, me ofrecieron ayudar a algunos de los maestros con sus propias clases. Principalmente a Sergius y Faralda, ya que yo era un maestro encantador y sentía en lo más profundo de mi ser que el dominio de los elementos no estaba lejos. Por supuesto, normalmente no perdería mi tiempo en algo tan aburrido como enseñar a una nueva generación de estudiantes si no fuera por un pequeño hecho. La excavación de Sartal había comenzado hacía un par de meses y con un pequeño ejército de arañas autómatas que una vez más alquilé a la universidad. Tomaría mucho menos tiempo desenterrar la entrada a la primera ciudad nórdica de este continente, y seguro como el infierno que no estaba dispuesto a darle a ese idiota de Talmor, Ancano, ni siquiera la más mínima posibilidad de tocar el ojo de Magnus. Por supuesto, habría que hacer preparativos, algo para enmascarar la presencia del ojo y amortiguar sus energías mientras buscaba el bastón de Magnus y tendría que asegurarme de que las defensas de la universidad funcionaran correctamente en caso de que los Talmor decidieran hacer algo gracioso como, por ejemplo, un ataque total a la universidad por parte de agentes Talmor mientras usurpaba el ojo o algo igualmente repugnante. También tendría que encontrar alguna forma de joder a los Higgs, podrían tener buenas intenciones pero no tenía forma de confirmarlo, además eran una organización mayoritariamente Altmer, y mi sangre hervía ante la idea de dejarlos obtener algo así como el conducto al mismísimo sol. Y luego estaba el tema de convencer a Savos de no dejarse matar. Maldita sea, ni siquiera ha pasado una semana desde que dejé el santuario y ya estoy tenso como el infierno. Suspiro cansadamente mientras me dejo caer en mi sillón, antes de respirar profundamente y levantarme. Bueno, deprimirme seguro que no va a resolver mis problemas, así que mejor me pongo a trabajar. Mi primer destino fue, sorprendentemente, la Torre de Salazar. El loco místico probablemente sabía más de lo que yo podía imaginar en ese momento, así que preguntarle al menos no sería una mala idea. Aunque me aseguré de moderar mis expectativas. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta de su oficina, escuché su voz chillona desde adentro mientras le gritaba a alguien, «Huye, pobre muchacho. Vete». Hubo un crujido dentro antes de que sintiera que el espacio se retorcía y las puertas se abrían solas. El pequeño argoniano me miró con emoción en sus ojos. El legendario cerrajero me honra con su presencia. Abre sus brazos en señal de saludo. Este pequeño se siente honrado por la presencia de alguien tan atrevido. Me río entre dientes ante su broma, completamente sorprendido. Y es un gran placer para mí volver a verlo a usted también, maestro Salazar. Miro alrededor de la habitación y noto un par de sillas colocadas de tal manera que implican que un invitado estuvo aquí recientemente. Voy a preguntar quién era por curiosidad, pero un gran trozo de queso en la mesa rápidamente me disuade de mi búsqueda. Concentrándome nuevamente en mi objetivo original, le pregunto sin rodeos a Salazar, ¿hay algún consejo que puedas darme para lo que está por venir? El argoniano me mira con los ojos entrecerrados antes de gritar «Zap». «¿Zap?», pregunto tontamente. Salazar el místico asiente rápidamente. De hecho, mi más glorioso de los estudiantes. Levanta su mano y chasquea su dedo provocando que el más pequeño rayo baile entre sus dedos. «Zap». Comprensible, gracias por tu brillante guía, gran Salazar. Le hago una reverencia respetuosa y me doy la vuelta para marcharme. No antes de darme un consejo adicional, para salvar al gran hombre de su gran pecado, debe enfrentarlo él mismo, pero al lado de otros.
La expresión del mago lagarto se vuelve suave, casi como si no creyera en sus propias palabras, pero regresa a su yo alegre en el mismo instante. Me quedé quieto, con la mente dando vueltas, antes de asentir lentamente, entendido. Y salir de la torre, con el plan dentro de mi mente evolucionando muy lentamente. Hice mis rondas por el colegio, dando vagas advertencias a mis compañeros maestros que sabía que eran poderosos combatientes. No necesitaron muchas más explicaciones, ya que confiaban en mí y mi clarividencia ya era un factor conocido entre los grandes magos, por lo que mis advertencias se atribuían fácilmente a ese talento floreciente. Tuve que evitar específicamente que Tolfir simplemente pegara el consejero Talmor en las paredes, pero decidí que esa pequeña mierda viscosa podría usarse de mejores maneras, así que le aconsejé que no hiciera acciones tan precipitadas. Hablando de Slime, me estaba acercando a dicho Altmer con una carta doblada en un pergamino sostenida firmemente en mi mano derecha. Su merodear sin sutileza por la universidad se detuvo de repente cuando sus ojos se fijaron en los míos. Como la mayoría de los Altmer, era alto y de cabello dorado, pero su piel era enfermiza y, aunque su rostro era de noble agudeza, estaba estropeado por las enormes cantidades de estrés a las que sin duda estaba sometido el infiltrado a diario. Él contuvo un respingo cuando mi presencia mágica desprevenida se estrelló contra él. Era algo más poderoso que la propia Lenben, pero sabía con certeza que estaba más abajo en la escalera debido a un error masivo que había cometido en el pasado. ¿Qué necesitas de mí, maestro Raven? Pregunta, aunque su patético intento de ocultar la mueca de desprecio mientras usaba mi título no le hizo ningún favor. Mi ojo tiembla mientras mi mirada se intensifica, prácticamente embistiendo al pequeño imbécil con miedo. Le ofrezco la carta al tembloroso Altmer y con la sonrisa más brillante que pude reunir le digo, por favor, tráigale este mensaje a la embajadora Elenben personalmente, creo que su contenido será de gran interés para ella. Él toma la carta y asiente rápidamente, su temblor se intensifica a medida que mi presencia se aleja. Vete, le ordeno, y en cuestión de segundos desaparece de mi vista. Salgo a un balcón cercano y invoco a mi familiar mientras le ofrezco otra carta. Lleva esto a Sibille con instrucciones de entregársela al rey, no la quemes. El glorioso pájaro mueve la cabeza rápidamente. Seguro que explota. Agarra la carta con una de sus garras y se lanza hacia el oeste a una velocidad ridícula. Sin perder tiempo regresé a mi casa, tenía que asegurarme de que todos estuvieran equipados para la tarea en cuestión. Los días siguientes los pasé fabricando equipamiento superior al de todos los que participaron en la cacería de goblins, tal como prometí, haría la mayor parte de forma gratuita, ya que me ahorraron unas buenas 2 semanas con su rápida eliminación de los asentamientos de goblins. A mis guardias les di collares y anillos que absorbían magia y reforzaban su fuerza y velocidad. Una mejora general de su función más básica siempre era una buena idea y el trío de hermanos estuvo de acuerdo felizmente, aunque intentaron protestar porque ya les había dado artefactos invaluables cuando se juraron ante mí. Naturalmente, dichas protestas fueron ignoradas. Para Davos hice que un maestro herrero fabricara una ballesta de repetición de oricalco, encantada para que se pudiera desenvainar fácilmente y quemara mágica con un impacto. Su habilidad para atravesar escudos mágicos ahora era peligrosa incluso para mí. Edrasa simplemente pidió anillos para su arreglo, los cuales le proporcioné con facilidad. Nixade tenía sus túnicas completamente encantadas, nada demasiado único, pero incluso algunos de los magos más ricos de Harrock podrían ponerse verdes de envidia con el encantamiento básico de regeneración y absorción de mágica completamente sobrecargado que le puse. Mis alumnos fueron mucho más fáciles de satisfacer, ya que ambos pidieron encantamientos de armas. Bueno, Mintara quería un martillo que ignorara incluso las protecciones que todavía funcionaban contra los martillos, así que hice que pesara unas 3 veces más y mantuviera el equilibrio. Marco quería que su laúd finalmente estuviera encantado correctamente, por lo que ahora el instrumento cubierto de runas, que probablemente valía tanto como un pequeño pueblo, brillaba con runas azules y doradas que potenciaban sus explosiones sónicas y su magia curativa. Y finalmente llegamos a mí. Pasé 4 días enteros simplemente dibujando las malditas runas en los muchos artefactos que había creado durante el año pasado, y el encantamiento en sí requirió la remodelación de una habitación entera y 2 días adicionales de canalización constante, pero el esfuerzo valió la pena al final. Ante mí había otro conjunto de 10 anillos, que se parecían mucho a mi conjunto anterior, excepto que esta vez no tenían ninguna representación artística, eran solo bandas con runas de amatista que atravesaban el metal de ébano. Esto no les quitaba su aspecto, ya que las runas estaban organizadas de tal manera que prácticamente irradiaban maestría. Los 10 anillos, un conjunto de anillos sincronizados creados por un verdadero maestro de su oficio. La gran mano de Magnus proporciona 2 unidades adicionales de mágica por cada una que tenga el portador, hasta 2500. Anillos de sol y sombra, toda la magia es un 50% más barata de lanzar. No tenía dudas de que se iniciarían guerras por esto. Qué lástima que estuvieran ligadas al alma.
Mi bastón estaba apoyado contra una pared cercana, su mango de madera había sido reemplazado por uno de ébano, encantado para que fuera tan ligero como una pluma. La hoja anterior había sido forjada nuevamente para convertirse en una espada despiadada y el esquema de colores rojo anterior ahora combinaba con el resto de mi tema negro y morado. Hag-Ben, un arma muy modificada, pero la sangre de los enemigos caídos aún se adhiere a su forma fuera de la vista. Todos los hechizos destinados a dañar son un 25% más poderosos cuando se canalizan a través de este bastón. La espada estalla con fuego desintegrador y relámpagos cuando golpea a un enemigo. Y por último, mi nuevo conjunto de túnicas. Decidí dejar de lado la inspiración Telvanni para ya que había resultado un poco engorrosa para mi estilo de combate, así que, en su lugar, me concentré en una forma más blindada pero maniobrable. La túnica en sí era simple pero elegante, con runas arcanas arremolinadas que brillaban en un color violeta claro pero no tanto como para resultar discordantes a la vista, con algunas más en Dunmeri y Dobazul esparcidas en el medio por si acaso. En la parte posterior de la túnica se alzaba orgullosamente el emblema de la sexta casa. Ya no me importaba ocultar mi posición y cualquiera que reconociera el emblema también reconocería el hecho de que no podían hacer nada contra mí. La estrella de azura que colgaba perezosamente de mi cadera en todo momento garantizaba eso. Debajo de la túnica había una coraza de ébano adornada con aún más runas y con mi faja unida permanentemente a ella. Todo un conjunto de cuero de alta calidad cubierto por placas segmentadas de ébano estaba hecho de tal manera que era completamente imperceptible debajo de mi túnica, y solo quedaban visibles un conjunto simple pero elegante de brazaletes y botas. Su poder tampoco era algo para despreciar. Gran indumentaria de Dagot, una túnica y una armadura dignas de un semidios, protegerá al heredero de Dagot mejor que cualquier ejército. Placa de ébano aligerada. Autolimpiante, autorreparable, termorregulador. Oscurece la clarividencia u otros métodos de adivinación. Regeneración de mágica, 500%. Absorción de mágica, 250. Todos los hechizos de refuerzo son 3 veces más efectivos. Efecto de emergencia, consume toda la energía de la túnica para obligar al portador a volverse etéreo durante un solo segundo cuando su vida está amenazada, y deja la túnica sin poder durante un día. Habitualmente, chasqueo los dedos y me encuentro vestido en un instante. Mi nuevo conjunto de ropa se ajusta perfectamente a mi cuerpo, casi como si no llevara nada puesto, pero aún así me envuelve con una sensación de seguridad que ninguna armadura de placas completa podría darme jamás. Coloco mi antiguo y más imponente conjunto sobre un maniquí dentro de mi tesoro. Una buena adición a mi tesoro, si me permiten decirlo. Me paro frente a un espejo y asiento con satisfacción. En lugar de parecer simplemente un señor imponente de la destrucción, mi nueva túnica, junto con mi apariencia y estatura recientemente mejoradas, transmitían una sensación de elegancia y peligro, y mi corona todavía encajaba perfectamente con la estética de la túnica. Ahora, si tan solo pudiera desperdiciar mi día entero siendo un narcisista en lugar de escuchar un maldito sermón. Dame una piedra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 30 capítulos, un poco menos de 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Necesita más firmeza, afirmo mientras pincho un hueso artificial bastante endeble sobre la mesa de investigación que hay frente a mí. Oigo un resoplido a mi derecha. Eso es evidente, Raven, después de todo es solo el resultado preliminar, explica Phineas con un acento paciente. Mis ojos se mueven hacia Tolfir, que hasta ese momento estaba observando pacientemente nuestro trabajo. Siento. Se apaga. Que si nos estamos apresurando, deberíamos concentrarnos en hacer un prototipo funcional con médula ósea antes de concentrarnos nuevamente en la integridad real del hueso. Phineas asiente. Como usted dice, maestro Tolfir, hacer un cuerpo que simplemente se desmoronaría por su propio peso sería una pérdida de tiempo y oro. Señala con la mano a su aprendiz. Escribe eso, mocoso. Marwyn asiente rápidamente y comienza a garabatear todo. Me rasco un poco la barbilla antes de preguntar en voz alta, ¿no sería más efectivo utilizar rituales de sacrificio para sustituir nuestra falta de progreso? Phineas se encoge de hombros. Podría funcionar, pero no estamos tratando de simplemente crear un cuerpo. Me mira con sorprendentes cantidades de vida en sus ojos. Imagina lo que podríamos aprender sobre la forma mortal si entendiéramos cada paso de su creación. Una sonrisa se forma en su rostro. Además, todos tenemos todo el tiempo del mundo. Eso haremos, Tolfir y yo nos unimos con una risita mientras Marwyn pretende fusionarse con la pared. Volviendo al tema, fuerzo la conversación a retomar el rumbo.
Podríamos usar los rituales para acelerar el proceso a través del misticismo y el sacrificio y luego aplicar ingeniería inversa a todo el asunto. Naturalmente, es probable que nos perdiéramos algunos de los detalles más pequeños, pero algún progreso es mejor que ningún progreso, explico con paciencia. Tolfdir tararea pensativamente antes de asentir. Las palabras del joven Raven tienen cierto mérito. Mira a su estudiante mayor. Podríamos probar esta vía si descubrimos que nuestro progreso se estanca. La luz de emoción en los ojos ilusorios de Phineas se atenúa levemente y asiente con un suspiro. Sí, por supuesto, siempre podemos hacer diferentes etapas del homúnculo a medida que ampliamos nuestro conocimiento. Sus palabras me recuerdan algo muy importante. Solo para asegurarme de que todos estamos en la misma página llamo la atención de todos hacia mí. No involucraremos a los Daedra en este proyecto a menos que los tres estemos de acuerdo explícitamente. ¿Es eso aceptable? Tolfdir asiente inmediatamente mientras Phineas se burla. ¿Estás seguro de que debería ser tú quien comente sobre involucrar a Daedra, Lord Daggett? Pregunta burlonamente y antes de que pueda intentar explicar la diferencia, pone los ojos en blanco. Sí, lo entiendo, no hay necesidad de emocionarse. Solté un resoplido divertido. Lo que tú digas, cadáver. Discutimos por un rato antes de que alguien golpee la puerta del laboratorio de Phineas. Ellich rápidamente se asegura de que todo esté en orden y que no esté a punto de dañarse antes de invitar a nuestro visitante a entrar. Ann Romero Balovan y nos saluda a los tres maestros. Envía una mirada fugaz a Marwyn. Gran encantador. Y no fue una buena noticia, mi hijo finalmente se convirtió en un experto. Aunque ahora que lo pienso, eso podría tener algo que ver con el hecho de que seguí encargándole proyectos. Mi delirio interno se interrumpe cuando ella continúa. Se espera que todos asistan a la ceremonia de bienvenida en 20 minutos, su presencia es obligatoria. Tolfdir asiente felizmente mientras Phineas inclina la cabeza. Pensé que faltaban 2 meses para eso, murmura. Le digo con cara seria a Lich, ya es Frostfall, saco de hueso senil. Se burla, tengo mejores cosas que hacer que preocuparme por algo tan trivial como el tiempo. Ellich incluso levanta la nariz con arrogancia. Un fuerte carraspeo atrae nuestra atención hacia el maestro mago. Como estaba diciendo, repite Mirabelle en voz baja. Vayan a la sala de conferencias. Nos mira fijamente. Por favor. Muy bien, entonces aplaudo y miro rápidamente a Marwyn. ¿Vienes? Él se ríe y sacude la cabeza. No, será mejor que arregle todo aquí antes de tener que volver a encantar. Asiento, un poco avergonzado, y salgo después de que el resto ya se ha ido. Mientras me voy, oigo a mi amigo murmurar, las ventajas de no ser nadie. Punto de vista general. El salón de los elementos estaba repleto, ya que estaba a punto de celebrarse la ceremonia de bienvenida para los recién llegados de este año al colegio de Hibernalia. Los estudiantes de último año entraron tan rápido como pudieron para no perturbar el ambiente cuando llegaran los novatos. Los numerosos maestros ya habían llegado y estaban de pie a los lados del pequeño podio destinado al archimago y conversaban animadamente entre ellos. Uno de los maestros, un Dunmer, estaba completamente aturdido, boquiabierto al ver algo que colgaba del cinturón de otro de su especie, quien a su vez simplemente lo ignoró. Todo se detuvo cuando uno de los profesores levantó la mano y todos se callaron, todo el salón quedó tan silencioso como una tumba. Los nuevos estudiantes comenzaron a entrar uno por uno, aunque solo algunos se conmovieron por la tranquila recepción. El primero en entrar es un Khajiit de aspecto emocionado, su emoción solo se vio empañada por un matiz de arrogancia dirigida, una gran cantidad de pergaminos doblados colgaban de su cinturón de una manera muy insegura. Esto por supuesto, no molestó al hombre gato en absoluto. Detrás de él entra un nórdico, completamente despreocupado por la fría recepción, camina hasta un lugar libre y se sienta en silencio. Muchos de sus superiores tienen la impresión de que al menos se enfrentó a una batalla debido a la concentración que proyectaba. El tercero en entrar fue un Altmer alto, una declaración un tanto innecesaria pero que para este ejemplar debía reiterarse, entró con pasos tranquilos mientras un laúd ornamentado colgaba de su espalda. La cuarta persona que honró el salón con su presencia fue una mujer nórdica pelirroja con orejas ligeramente puntiagudas. A diferencia de sus nuevos colegas, ella entró vistiendo una mezcla de cuero y cota de malla, todo encantado, y con un martillo de guerra descansando sobre su hombro. Sus ojos estaban llenos de confianza, hasta que vio a uno de los maestros golpeando perezosamente un pergamino doblado en sus manos. Rápidamente encontró su asiento después de ver eso. La mitad de la enorme puerta se cubrió de repente cuando entró una unidad absoluta de un argoniano, vestía las túnicas que la universidad les daba a todos los estudiantes nuevos sobre sus escamas negras, pero su tamaño de más de 2,5 metros hacía evidente que estaba teniendo dificultades para moverse con la pieza de ropa más grande que el maestro mago pudo encontrar. La última en entrar fue una joven dama Dunmer,
Temblaba de miedo mientras observaba el tranquilo salón y en general daba a todos la impresión de una niña noble protegida que huía de casa por la forma en que correteaba hacia el asiento más cercano e intentaba parecer lo más pequeña posible. Los nuevos estudiantes intercambiaron miradas mientras algunos de ellos observaban con temor al personal de la universidad. La joven dama Dunmer se quedó paralizada por completo al notar que uno de los profesores llevaba en su túnica el símbolo de un escarabajo de 3 ojos. Justo cuando estaba a punto de gritar, se escuchó un silencioso estallido en el aire y el archimago apareció en lo alto del podio mientras aplaudía con una alegre sonrisa. Bienvenido, saluda y bienvenidos de nuevo, lanza un guiño a los alumnos mayores. Qué lindo es comenzar un año más de educación en nuestra gloriosa institución. Y con tantas caras además, exclama con lo que solo un idiota creería que es genuina felicidad. Uno de los maestros tose, aunque algunos dirían que la tos era más bien un resoplido. El archimago continúa sin perder el ritmo. Me siento verdaderamente halagado de que todos hayan elegido nuestra universidad para dedicarse al gran arte de lo arcano, y aunque me encantaría arrojarlos a todos al meollo del asunto y llegar directamente a la magia de las cosas, tenemos que pasar por la cosa más maldita de todas, las reglas. Cualquier emoción que pudieran tener los recién llegados desaparece inmediatamente. Veo que compartes mi entusiasmo. Sabo sonríe, recibiendo un par de miradas de los estudiantes más atrevidos. Entonces déjame empezar. Los ignora por completo. Al igual que en años anteriores, cualquier investigación está permitida dentro de los límites de las leyes de Winterhold y Skyrim. Inclina la cabeza. O haz lo que quieras, siempre y cuando no te atrapen. La enorme boca del argoniano se tuerce en una sonrisa que aterrorizaría a la mayoría de los guardias experimentados cuando escucha esta frase, mientras la Dunmer sentada detrás de él tiembla mientras sus instintos le gritan. Hablando de investigación, todos deben practicar medidas de seguridad y precaución cuando estén cerca de otros miembros del colegio. Sabos hace un gesto con la mano hacia el cajita y todos sus pergaminos se elevan en el aire mientras se doblan cuidadosamente. La próxima vez que te vea usándolos así cerca de otros, los confiscaré. El hombre gato asiente rápidamente. J. Sargo lo recordará. Mira que lo hace. Sabo sonríe, pero dicha sonrisa es de pura amenaza donde estaba. Levanta un dedo mientras no estés cerca de otros, haz lo que quieras. Si planeas explotar, hazlo fuera del alcance de tus colegas y preferiblemente en algún lugar donde tus cenizas puedan rasparse fácilmente de las paredes. Sonríe. Escuché que el salón del refinamiento es genial para esas cosas. La mujer nórdica y la Altmer comparten una mirada dudosa. Hablando del salón, cualquier disputa entre ustedes debe ser resuelta allí y bajo supervisión. Mira fijamente al argoniano, haciendo que incluso la criatura bestial se estremezca de incomodidad. Cualquier conflicto o lesión no supervisada será estrictamente castigada. Su voz es tan alegre como siempre, pero hay una frialdad subyacente que sacudiría incluso a un guerrero experimentado. El argoniano traga saliva y asiente rápidamente. Además, Sabos llama su atención una vez más. Mudarse a los niveles inferiores de la universidad es algo que se hace por voluntad propia y la universidad no se hace responsable de ningún desmembramiento, pérdida de cabello, pérdida de vida, pérdida de voluntad de vivir o pérdida de libertad del alma que pueda acumularse bajo tierra. Hace una pausa dramática lo suficientemente larga como para deleitarse con las miradas horrorizadas antes de continuar. Lo mismo ocurre con la biblioteca daédrica. En el momento en que ingresas a esa sección del Arcaneum, la universidad no tiene la obligación de protegerte salvo por la buena voluntad de un maestro. Volviendo al programa, todos tendréis que elegir. El archimago continúa explicando la regla de las 3 escuelas, haciendo comentarios joviales o simplemente perturbadores a lo largo del camino, recalcando plenamente a sus nuevos estudiantes lo peligrosa que puede resultar la falta de precaución. Cuando finalmente termina, los nuevos estudiantes parecen como si sus almas hubieran abandonado sus cuerpos. Él asiente con satisfacción antes de que, al igual que 2 años antes, su comportamiento cambie y pregunte: ahora bien, ¿alguien puede decirme qué es mágica? Dame 2 piedras. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 30 capítulos, un poco menos de 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon.com Rastislav156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Y les recomiendo encarecidamente que estudien la escritura arcana antes de terminar su primer año de educación mágica, ya que si continúan sin ese conocimiento básico, se quedarán atrás de sus compañeros. Sabo Saren termina su conferencia y hace una ligera reverencia a los estudiantes. Gracias por venir a la conferencia y bienvenidos, una vez más, a nuestra gran universidad. Luego desaparece rápidamente de su posición con un fuerte estallido.
Como si se hubiera activado un interruptor, toda la multitud se dispersa, dejando a los nuevos estudiantes solos en menos de un minuto, todos completamente estupefactos. El alto Altmer aplaude. Bueno, será mejor que vayamos a explorar un poco. No es que vayamos a tener mucho tiempo para eso más tarde. No puede ser tan malo. Pregunta la dama Dunmer en voz baja y cuando un par de pares de ojos se centran en ella, se estremece y chilla. ¿Puede ser? El enorme Argonian suelta una risita mientras su sonrisa depredadora aparece una vez más en su rostro escamado. Deberías regresar a la tierra de las cenizas si tienes miedo de algún esfuerzo, pequeño elfo. Su voz es profunda y retumbante, prácticamente gritando la sensación de peligro con cada palabra. Oh. La mujer nórdica inclina la cabeza desde cerca. ¿Parece que tenemos un tipo duro? Le pregunta al argoniano burlonamente mientras libera su presencia como le enseñaron. La bestia le gruñe con los ojos entrecerrados antes de resoplar. Al menos no todos aquí son unos debiluchos. Señala con el pulgar hacia la puerta. ¿Quieres echarle un vistazo a este salón de refinamiento, entonces? Su sonrisa cambia de depredadora a desafiante. Pensé que nunca lo preguntarías, le devuelve Mintara con una sonrisa. Mientras salen, Marco sacude la cabeza con decepción. Ni siquiera 10 malditos minutos. Antes de seguirlos rápidamente, y pronto se le une el resto. Minutos después ingresan a la arena dentro del salón de refinamiento, solo para quedar atónitos con una escena fascinante y aterradora, una mujer Altmer enfrascada en un rápido duelo con un hombre Dunmer, ambos moviéndose a velocidades ridículas mientras intercambiaban hechizos y golpes. Todos los oídos de los estudiantes se sintieron atraídos por el murmullo de Mintara. ¿Cuándo diablo se volvió tan rápido? Punto de vista de Raven. Mi sangre hierve de emoción mientras sigo empujando a Faralda hacia atrás, cada uno de mis golpes atraviesa fácilmente sus defensas. Oh, ella todavía era mucho más hábil y experimentada que yo, pero ahora yo era realmente una criatura sobrenaturalmente poderosa. Mi velocidad y fuerza, impulsadas tanto por mis túnicas como por mis hechizos, superaban las de ella por un margen masivo y cada uno de sus golpes ahora era fácil de predecir. Inclino mi cabeza hacia un lado, lo suficiente para esquivar una patada alta y arriesgada de mi maestra de combate, y agarro su pierna, estampándola inmediatamente contra el suelo con una mano. Ella tose de dolor e intenta zafarse de mi agarre, pero justo cuando su pierna se retuerce y se escapa de mi mano, mi espada se abre camino hacia su garganta, lo que hace que nos miremos fijamente. Ella me mira fijamente por un rato antes de que una sonrisa satisfecha se extienda en su rostro. Parece que he sido derrotada. Ella se lamenta, qué injusta es la vida. Me río entre dientes y deshago mi bastón mientras le ofrezco mi mano, que ella toma y me empuja juguetonamente mientras se lanza al aire. Se estira como un gato mientras me elogia. Tu ritmo de mejora ha sido asombroso, creo que podrías estar lista para el paso final. Levanto una ceja. ¿El ritual de sintonización y más magia de asedio antiguo entonces? Nada tan burdo, resopla Faralda. El nombre correcto es magia de gran destrucción. De hecho, asiento sabiamente, no podemos permitir que la gente critique nuestras convenciones de nombres mientras los quemamos vivos. Ambos compartimos una risa oscura antes de que ella declare, deberías encontrarme cuando tengas tiempo y te instruiré sobre cómo realizar la sintonización elemental. Tu ascensión arcana ha alcanzado un nivel suficiente por lo que deberías poder conectarte con el fuego cuando lo desees. Me halagas, querido maestro, digo, fingiendo desmayo. Pero quizás deseemos entretener primero a nuestra audiencia no anunciada. Señalo con la mano al grupo de estudiantes emocionados. La habitual sonrisa sádica aparece una vez más en el rostro de Faralda mientras se ríe y dice, sí, realmente deberíamos. Los dos nos acercamos a los aprendices, que estaban atónitos. Probablemente ambos tenemos expresiones muy preocupantes. Los saludo a todos con una sonrisa demasiado alegre, bienvenidos todos a la arena de combate, donde pueden cometer violencia gratuita a su antojo. Soy el maestro Raven, no pertenezco a ninguna torre específica por el momento, y ayudaré a mi querido colega y maestro. Señalo con la mano hacia Faralda. Maestro Faralda, en Torkov te estoy enseñando sobre magia de destrucción y habilidades de combate generales. Mis dos aprendices entrecerraron los ojos ante mi desliz linguae. Naturalmente, los ignoro por completo y me concentro en el resto, dado que todos ustedes parecen estar muy entusiasmados con este tema, podríamos tener una pequeña clase temprano. Les guiño un ojo, impresionenme lo suficiente y les daré una pequeña pista que podría ahorrarles un día o 3. Rápidamente los organizo en parejas y los hago batirse a duelo. Aparentemente todos pueden defenderse al menos hasta cierto punto, pero parece haber solo 3 combatientes realmente poderosos entre ellos. Dado que actualmente no están siendo castigados con lecciones adicionales, mis 2 aprendices naturalmente están entre ese número.
El que a la vez me sorprende y no tanto es el argoniano, que aparentemente usa la alteración para fortalecerse por instinto y romper las defensas de su oponente con una agresión sin filtros. Un par de rotaciones después invité al argoniano a acercarse a mí después de notar un problema enorme con su estilo. Bien podría divertirme un poco antes de tener que ir a Saletop más tarde. Corre hacia mí, luciendo bastante cómico con su túnica demasiado pequeña, y me saluda con un gruñido, ¿maestro? ¿Nombre? Pregunto. Y casi se echa a reír a carcajadas cuando responde, duerme con peces. Eso parece un trabalenguas, digo arrastrando las palabras, provocándolo a propósito. Te llamaré Fishy por ahora. Como era de esperar, la enorme bestia me gruñe. Ah, sí. Levanté una ceja. Toqué un nervio, ¿no? Aprieta los dientes mientras la magia comienza a fluir a través de él. Vamos, pequeña herramienta agrícola, enséñame lo que tienes. Hago un gesto de, ven aquí, con mi mano izquierda mientras invoco mi bastón con la derecha. Como era de esperar, se abalanza sobre mí con una velocidad salvaje, y en 3 segundos le patean el trasero. Otra vez, ordeno, y con un gruñido, una vez más estoy envuelto por Fishy. Una y otra vez, él intenta simplemente lanzarse sobre mí y acabar conmigo con pura fuerza, y una y otra vez sigo castigándolo por ello. Mientras lo estrellan una vez más contra el suelo, golpeo mi pie y pregunto, ¿entiendes lo que estás haciendo mal? El argoniano se queda quieto por un momento, su ira se enfría un poco mientras frunce el ceño, finalmente pregunta poder sin habilidad. De hecho, asiento felizmente, usa tu cerebro cuando luches, obviamente tienes suficiente para ser aceptado aquí. Parece estar casi luchando consigo mismo mientras sus músculos tensos se relajan y asiente, entiendo. Excelente, exclamo quién sabe, tal vez incluso logres avanzar del estado de herramienta agrícola al de Enegua en algún momento de este año. Me río como un niño mientras esquivo una vez más a la criatura gruñona. Punto de vista de Mintara. Dioses, gritó Marco desde el suelo del salón común. Por favor, llévenme ahora. El dolor es demasiado. Onmund, que vio a Marco pelear en Aralstead, lo mira desconcertado antes de enviarme una mirada interrogativa, a lo que me encojo de hombros en respuesta, no lo escuches, ser dramático está literalmente en su sangre. El gusano en tierra resopla, no metas a mi tío en esto. J. Sargo está confundido. Murmura el hombre gato exhausto desde mi izquierda. Brelina, la Dunmer, le da una palmadita en la espalda haciendo flotar su mano telequinéticamente. Tranquilo, tranquilo J. Sargo, todo estará bien. El argoniano, gravemente herido, nos mira a todos con el ceño fruncido mientras se cura las manos gravemente heridas, me mira específicamente y pregunta, ¿parece que conoces al elfo loco? ¿Cuál? Dije bruscamente. Para mi sorpresa, Fishy, como he oído que lo llama Raven, resopla divertido, el Dunmer. Sí, asiento. Él es quien me enseñó, señalo la pérdida de aliento. Y como hacer magia, directamente me reclutó mientras era mago de la corte en soledad, agrego con un resoplido molesto, ocultando mi gratitud por el acto. El arogniano asiente y luego pregunta con el ceño fruncido, ¿tiene algo contra mi gente? Ah, sí. Inclino la cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Fishy mira hacia otro lado, casi como si estuviera avergonzado. Él seguía llamándome herramienta agrícola. Brelina estalla en un ataque de risa antes de cerrar la boca con ambas manos, tratando inmediatamente de parecer lo más pequeña posible mientras el enorme hombre lagarto la fulmina con la mirada. Me palmeo la cara lentamente antes de sacudir la cabeza. No, él solo insulta a todos porque le parece divertido, no le hagas caso. Puede que esté completamente loco, pero sabe lo que hace. El argoniano asiente con sorprendente alivio. Bien, no quisiera pasar por el entrenamiento de hoy otra vez solo porque estaba aburrido. J. Sargo cree que es posible que no consigas tu deseo, murmura el cajita con una mirada perdida. Hablando del loco Dunmer, me vuelvo hacia Brelina, quien traga saliva instintivamente mientras le pregunto, ¿por qué seguiste mirando su túnica de todas las cosas? Ella se estremece y mira a su alrededor, como si estuviera en pánico, antes de suspirar y preguntar, ¿no viste la heráldica que llevaba? Punto de vista general. La embajadora Talmor camina por los familiares pasillos del Palacio Azul de los Nórdicos, con los nervios cada vez más tensos con cada paso que da. ¿Por qué Astrid no lo ha matado todavía?, deliró en la seguridad de su mente. El maldito canalla arruinará todo el conflicto con su intromisión, no puedo permitir que la guerra termine demasiado rápido o mi señor me desollará viva. Casi choca con una anciana nórdica que riega los jarrones del pasillo y apenas puede contenerse para no incinerarla en el acto. Malditas criaturas inferiores, maldice para sus adentros.
Minutos después de un vagabundeo frustrado, se encuentra frente a la puerta de la sala del trono, el Housecarl de turno la deja entrar sin problemas esta vez, y ella entra justo a tiempo para encontrarse con una escena peculiar. El señor real Raven Lengua de Fuego se encuentra frente al gran rey de Skyrim con una sonrisa conspirativa, justo cuando el embajador entra y su discurso alcanza su punto máximo cuando proclama, y así te he traído una prueba de mi gran esfuerzo y regalo al pueblo de Skyrim. Invoca un cubo de hielo y lanza una luz mágica controlada, permitiendo a todos observar lo que hay dentro. Lo que el embembe hace que su piel pase de dorada a blanca. He aquí, proclama el héroe de Saleted, la cabeza de Astrid, la líder de la Hermandad Oscura. El Dunmer se vuelve hacia el embajador con una sonrisa que refleja pura y concentrada malicia mientras pregunta, ¿qué gran hazaña, no le parece, honorable embajador? Ella solo logra forzar la mitad de una sonrisa educada mientras todo el lado izquierdo de su rostro permanece paralizado por el miedo. De hecho, murmura, con la voz medio quebrada. ¡Qué genial! Dona piedras para ayudar a combatir el sufrimiento de los Talmor. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 30 capítulos, un poco menos de 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Punto de vista general. La noticia del hecho de Raven se había extendido rápidamente entre la nobleza y rápidamente se preparó un pequeño banquete en la sala del trono del Palacio Azul. El Thane Dunmer pasó una hora entera contando cómo persiguió a todos y cada uno de los miembros de la hermandad, debidamente seleccionados por supuesto, mientras también se aseguraba de seguir insultando la inteligencia de quienquiera que decidiera que era una buena idea enviar a los aficionados patéticos en su camino. Sebel Stantor se lo pasó genial viendo cómo el rostro de Elendil cambiaba de color con cada insulto, siempre que la pobre embajadora se calmaba, la maga de la corte no perdía tiempo en lanzarle un comentario sarcástico, mientras fingía no tener ni idea de la situación. Un bardo ya había escrito todo el asunto, y el gran rey, que estaba tan extasiado como podía estarlo, encargó a dicho honesto y para nada sobornado artista que hiciera la canción que escribió sobre el acontecimiento lo más llena de burlas posible. Algún tiempo después, el rey se puso de pie, llamando rápidamente la atención sobre sí mismo mientras se aclaraba la garganta, deteniendo así la música y la alegría. Lamento interrumpir un momento tan feliz, pero temo que debo robarle algo de protagonismo a Mitane, por así decirlo. Lanzó una mirada divertida a Raven, quien simplemente levantó su copa en una respuesta de apoyo. Nobles damas y caballeros, comenzó Torik su anuncio. Estimada embajadora, la saludó con solo un dejo de presunción. Me complace anunciar que mi esposa, la reina, está embarazada. Hubo un momento de silencio antes de que toda la sala del trono estallara en vítores de alabanza. Falk Torik llamó a su mayordomo, por favor, escribe a Harald e infórmale de este acontecimiento tan alegre. El indicio de presunción bien podría haber sido una montaña cuando dio esa orden. El siempre estoico mayordomo se puso a trabajar inmediatamente, luciendo él mismo una sonrisa satisfecha. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Y a Elendil no se le permitió irse hasta que todo terminara. Punto de vista de Elendil. Los gritos de la amalgama de carne que una vez fue el aprendiz tonto que no me informó de la amenaza de Flametongue hicieron muy poco para calmar mi furia. La maldita criatura me había humillado otra vez y tuve que aceptarlo todo con una sonrisa. La criatura profanada finalmente estalló debido a la sobrecarga de magia eléctrica, cubriendo toda la habitación y a mí mismo con sangre y vísceras. ¿Estáis bien, mi señora? Me pregunta Drenil con cautela detrás de mí. Me estremezco mientras apenas puedo contener un rayo de luz como respuesta. No, digo entre dientes. Siento que pone una barrera mientras respira profundamente y pregunta, ¿no sería prudente informarle al maestro sobre esto? El rayo que destroza su pupilo y lo estrella contra la pared es toda la respuesta que obtiene al sugerirme que me humille aún más. Juro que si es lo último que hago, tendré la cabeza de ese Dunmer. Pequeño salto temporal, punto de vista de Raven. Unos 2 meses después de haber organizado una fiesta sorpresa para mi embajador favorito, me encontré sentado con las piernas cruzadas sobre la Torre de la Destrucción, con docenas de gemas del alma y rubíes rodeándome en un complejo círculo ritual, cuyo contorno estaba relleno de sales de fuego. Inicialmente pensé que tendría que buscar un lugar específico para realizar este rito de avance, pero siendo realistas, el único lugar que potencialmente sería mejor para realizarlo era Red Mountain y no voy a pasar medio año en eso cuando tengo asuntos más urgentes que atender. Me dejaron completamente solo mientras evacuaban toda la torre, por si las cosas se ponían volátiles.
Naturalmente, las posibilidades de que cometiera un error y explotara eran mínimas, pero la cautela era fundamental cuando se jugaba con fuerzas de destrucción, así que, después de desearme buena suerte una última vez, incluso la propia Faralda se fue de la torre. Bueno, pues mejor me pongo a ello. ¿Qué mejor forma de celebrar un cumpleaños que con una posible incineración? Respiro profundamente y envío un pulso de magia. Scorch aparece inmediatamente y ocupa su lugar en el ritual. Mis enormes reservas comienzan a filtrarse en el suelo encantado a medida que el aire a mi alrededor comienza a calentarse. Si yo fuera un humano o cualquier otro tipo de mer, probablemente estaría gritando de dolor ahora mismo, pero los incendios se sentían más cerca de un viento suave en lugar de la voraz llama carmesí que yo veía. A medida que la energía ganaba velocidad, Scorch se disolvió en la tormenta de fuego que aumentaba rápidamente, pintando las llamas previamente rojas con motas de oro, agregando así otra capa de complejidad y poder al ritual. La última gota de magia abandonó mi cuerpo y todo se calmó, solo para que cada pizca de magia a mi alrededor se precipitara hacia mí. Ni siquiera un momento después sentí que estaba a punto de explotar, vi que mi piel estaba en llamas en algunos lugares y de inmediato me concentré en controlar las energías descontroladas. Poco a poco, el ritual se fue calmando y respiré profundamente, expulsando inconscientemente algo de fuego por la nariz mientras lo hacía. Intenté ponerme de pie, pero sentí que me caería de inmediato, así que, en lugar de intentarlo, invoqué una poción de regeneración y un festín de comida. Finalmente me levanté, y mientras lo hacía Scorch apareció en mi hombro. ¿Estás bien, papá? Asiento. Sí, inmolación aparte, me siento genial, exclamo con falsa alegría. El glorioso niño pájaro mueve la cabeza. De hecho, mi piscina personal se siente mucho más cómoda ahora. ¿Crees que puedes usarlo para hacerte aún más fuerte? Le pregunto levantando una ceja. Se da un golpecito con el ala debajo del pico antes de encogerse de hombros. Debería funcionar. Apunto mi mano izquierda hacia el aire libre. Podríamos probar lo que acabamos de conseguir, digo y decido intentar un rayo de fuego básico, solo para que un rayo láser literal de oro y carmesí explote de mi mano con exactamente el mismo esfuerzo. Oh, sí, sonrío. Todo está tomando forma. Rasgo adquirido emoticono cara sonriente. Sintonización con fuego, destrucción verdadera, Solar has alcanzado la cima del poder mortal con el elemento fuego, todos los hechizos de fuego son el doble de fuertes y la mitad de exigentes. Amplitud, 800 igual a IGT, 850. Experto en destrucción igual a IGT, maestro. Rasgo de maestría en destrucción emoticono cara sonriente. Maleabilidad elemental, cualquier runa relacionada con la destrucción es más fácil de crear y los elementos de tus hechizos se combinan con mayor facilidad. Cuando bajé de la torre, me arrastraron inmediatamente hacia mi posada, donde un grupo de amigos, sirvientes, estudiantes y colegas organizaron una gran fiesta para celebrar mi maestría y mi cumpleaños. El hecho de que lo hicieran en mi propio establecimiento sin pestañear fue, sin duda, bastante divertido. Todos querían tomarse el tiempo para felicitarme, así que me mezclé con los invitados y charlé con los otros maestros por un rato antes de que se escuchara un pop silencioso a mi lado justo cuando decidí sentarme y tomar un respiro. Entonces chico, dice Sabos a modo de saludo, escuché que hiciste algo ridículo otra vez. Le doy una mirada dudosa. ¿Estás seguro de que debería ser tú quien me llame ridículo? Se estremece y se lleva la mano al corazón, estoy conmocionado y horrorizado por tales insinuaciones, antes de enderezarse y preguntar, tan joven y ya acercándose a los tres grandes, ¿eh? No es un término familiar. ¿Tres grandes? Sus ojos se abren mientras reprime una risa. ¿Quieres decirme que no lo sabes? Mis labios se tensan y digo, continúa con ello, Aren. Él resopla, bien, bien. Antes de levantar un dedo porque verás Raven, cuando uno es maestro de 3 escuelas de magia ya puede ser considerado un archimago. Ah, eso, digo sin impresionarme. El de archimago era algo que ya había mencionado, mi poder combinado con mis artefactos me permitiría enfrentarme a cualquiera que tuviera el título, aunque tal vez tenga menos experiencia que cualquiera de ellos. Vamos, al menos dame una reacción mejor que esa. Hace pucheros el hombre centenario. Lo miro fijamente, con los ojos más secos que la torre después del ritual, antes de que ambos estallemos en una carcajada. ¿En qué puedo ayudar, archimago?, pregunto finalmente. Tienes que estar tan rígido, resopló juguetonamente. Por supuesto que te molesta después de todo, respondo sin dudarlo. Aren vuelve a hacer pucheros como un niño antes de cruzar los dedos conspirativamente. Necesito que me visites en mis aposentos en 3 días, creo que ya es hora de que hablemos de algunas cosas. Oh. Voy a preguntar pero él ya ha desaparecido, aunque esta vez vi la silueta de Mágica mientras activaba el hechizo y retorcía el espacio a su alrededor. Ya verás, viejo pedorro,
pronto finalmente tendré mi venganza. Punto de vista general. Ese mismo día todos los nuevos estudiantes universitarios se reunieron en la torre de alteración. Ya se han acostumbrado a su nueva vida en la universidad y han entrado en una rutina cómoda con sus estudios y constante ejercicio mágico. Decir que algunos de ellos se sorprendieron por la cantidad de esfuerzo y concentración que se requería para convertirse en un mago de verdad sería quedarse corto. Por supuesto, hubo accidentes e incidentes, principalmente con Brelina jugando con algunas invocaciones muy desaconsejables o J. Sargo usando algunos pergaminos muy mal elaborados. El hombre gato no esperaba ni un segundo después de aprender una nueva runa y seguía experimentando como un completo loco. Ambos eventos casi terminaron asesinando a cierto Dragonborn, pero eso no vino al caso. Fishy, como muchos lo han llamado para su frustración constante, se había calmado considerablemente desde su llegada. Todavía era agresivo y sádico, pero considerando la cantidad de veces que sus maestros de combate le rompieron los huesos, aprendió a calmarse. Sin embargo, formó una especie de amistad con Mintara debido a su constante práctica de duelos. Hablando del argoniano de huesos grandes, actualmente estaba golpeando su pie con impaciencia mientras esperaban que su maestro de alteraciones finalmente hiciera su aparición. ¿Dónde está el anciano? Slepspitfises preguntó irritablemente. Su amiga nórdica negó con la cabeza antes de decir, no creo que debas faltarle el respeto al maestro Tolfdir. El hombre golpeó a un dragón en el cuello y lo hizo estremecer. Un par de ojos de color amarillo dorado se enfocaron en ella mientras Fishy la miraba con incredulidad, y como ella no se corrigió, su incredulidad se convirtió en un asombro aterrorizado mientras tragaba saliva. Anotado. Antes de que puedan continuar con su conversación, la amable y vieja máquina de guerra nórdica entra en el aula y lo saluda con una sonrisa. Mira a todos y, después de confirmar que todos estaban presentes, comienza a hablar, disculpas por no haber impartido esta clase antes. Ha habido algunos acontecimientos desafortunados en Deepolm y tuve que ir bajo tierra por un tiempo. Espero que no haya pasado nada malo, pregunta Mintara sin pensar. Estaba muy interesada en ese acuerdo en particular, por lo que su lengua superó a su mente. En lugar de molestarse por la interrupción, Tolfdir sacude la cabeza. Nada irresoluble, joven Mintara, y se gira hacia el resto. Ahora, la última vez repasamos algunas de las aplicaciones más básicas de la alteración, así que hoy les enseñaré algo completamente diferente, pero aún vital para el arsenal de cualquier mago. La emoción brilla en los ojos de algunos de los estudiantes cuando el anciano declara, hoy aprenderemos sobre las protecciones. Devuélvele a J. Sargo su entusiasmo, murmura el cajita residente. Marco levanta una mano y después de recibir un asentimiento del maestro, pregunta, ¿qué pasa si ya sabemos sobre las protecciones y cómo usarlas? Tolfdir simplemente sonríe. Entonces ayudarás a tus compañeros de estudios. Él ya sabía que el dúo que descendió a Black Creach era fuerte y hábil, pero un poco de práctica extra no vendría mal. Después de todo, que el Dragonborn muera por un hechizo perdido sería una forma terrible de que el mundo termine. Hubo algunas quejas de la mayoría de los estudiantes, la mayoría de ellos sentían que las protecciones no eran importantes o simplemente no merecían que se dedicara una clase entera a ellas o que tuvieran que perder el tiempo practicando algo en lo que ya eran expertos. Algo que decepcionó mucho al viejo mago nórdico. Pero entre los novatos, uno había aprendido bien la lección de la defensa fuerte, por lo que Fishy no dijo ni pío mientras se ofrecía como voluntario para ayudar a Tolfdir con la demostración. El anciano felizmente le instruyó sobre cómo usar mejor el hechizo y cómo controlarlo adecuadamente y luego comenzó a dispararle rayos de fuego. Pronto toda la habitación se llenó de una cacofonía de hechizos, sonidos de vidrios rotos y resoplidos de dolor, todo mientras Todd de Ravenfrost observaba con una sonrisa paciente. Aproximadamente una hora después, la serena instancia de aprendizaje académico fue interrumpida por las puertas del aula que se abrieron abruptamente y un emocionado Raven entró. Antes de que Tolfdir pudiera preguntar a qué se debía todo el alboroto, el Dunmer exclamó, Sartál ha sido abierto. Ahora que lo pienso, hay una sorprendente cantidad de investigación en esta historia. Hablando de cavar, manos a la obra. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 30 capítulos, un poco menos de 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon.com Rastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Siguiendo el modus operandi habitual de Skyrim, la noticia de la inauguración de Sartál tardó una hora entera en difundirse por toda la universidad. Del mismo modo, la administración tardó menos de un día en decidir emplear a algunos de los estudiantes para reunir los numerosos artefactos de poco valor esparcidos por toda la entrada de las ruinas como una experiencia de aprendizaje.
Sin embargo, la verdad era mucho más divertida para aquellos que estaban al tanto, ya que tentar a los entusiastas estudiantes a arrastrarse por cuevas polvorientas era mucho más seguro que enviar a los autómatas araña que posiblemente podrían dañar los artefactos históricos que sin duda podrían encontrarse dentro de la antigua ciudad. Así fue que a la mañana siguiente temprano se envió una expedición desde la universidad, compuesta por 3 maestros y todos los nuevos estudiantes, incluyendo también un par de estudiantes de último año. Un cierto asesor de los Talmor intentó colarse en la expedición, pero inmediatamente le prohibieron incluso acercarse a las ruinas, ya que no confiaban en que pudiera controlar su celo. En cambio, se había contentado con merodear por los pasillos del colegio, preparándose para interceptar cualquier noticia que viniera de la antigua ciudad, llegando incluso a sobornar a algunos de los estudiantes menos moralmente rectos. El tonto pensó que nadie se daría cuenta. Punto de vista de Raven. Vamos, damas y caballeros, ¿dónde está vuestro espíritu aventurero? Incito a la fila de estudiantes que caminan con dificultad por la nieve profunda mientras levito descaradamente sobre ellos. Juro por el maldito Akatos que te patearé el trasero. Escucho a Mintara murmurar para sí misma mientras me mira fijamente. Intentó quitar la nieve con magia de viento, pero eso solo terminó cubriendo a todos con vapor que rápidamente los congeló por completo. Los demás no estaban muy contentos con ella. Fue especialmente entretenido escuchar el patético chillido de Marco al estar cubierto de nieve. ¡Qué día más bonito!, exclama alegremente Tolfdir mientras camina sobre la nieve como si fuera tierra firme. El aire fresco del invierno hace maravillas en los pulmones de este anciano. Asiente para sí mismo mientras los estudiantes gruñen. El único maestro que no estaba contento con la situación, o incluso con su presencia, era Neloren, el ilusionista. El teatral adorador de Asura no estaba nada contento cuando Mirabelle le asignó esta tarea, ya que estaba completamente encerrado en sí mismo, e incluso si no tenía que caminar con dificultad por la nieve, seguía estando extremadamente descontento. Decidiendo divertirme un poco a sus expensas, lo llamo, vamos, maestro Drevis, piense en toda la inspiración que podría obtener en la ciudad nórdica más antigua que existe. El Dunmer me mira fijamente por un momento, casi listo para azotarme brutalmente con sus palabras punzantes, pero luego recuerda que ahora soy una figura religiosa literal en su fe y simplemente refunfuña algo para sí mismo de manera inaudible. Aguafiestas. Espera, escucho a Mintara hablar. ¿Qué quieres decir con la primera ciudad nórdica? Le lanzo a Tolfdir una mirada perpleja. ¿Esto aún no se ha cubierto? El anciano resopla: si crees que estos jóvenes tienen paciencia para algo más que lanzar hechizos o invocar espíritus, entonces has estado viviendo en las nubes, muchacho. Me da una mirada perpleja. No todos son tan dedicados como tú, me temo. Me río ante su respuesta y agito mi mano, disipando los fuertes y más importante, fuertes vientos que nos rodean, ganándome inmediatamente algunas quejas de los estudiantes por no haberlo hecho antes. Está bien, entonces supongo que puedo dignarme a honrarlos a todos con un momento de cuentos. Mientras llamo su atención comienzo la historia. Cuando los nórdicos desembarcaron bajo el liderazgo de un tal Isgramor, se establecieron en el borde de una montaña cercana, cavando profundamente para escapar del frío y poder sobrevivir lo suficiente para establecer ciudades adecuadas más adelante. Al principio mantuvieron relaciones amistosas con los nativos Falmer, eran tiempos muy remotos y la historia aún no había enseñado a los diferentes pueblos a desconfiar unos de otros. Y así pasaron muchos años mientras la gran ciudad de Sartal crecía en tamaño y población. Sin embargo, algunos entre los Falmer estaban descontentos y temían con razón que los nórdicos se establecieran en sus tierras. Los elfos más agresivos organizaron un ataque que resultó en lo que ahora se conoce como la Noche de las Lágrimas. Muchos dicen que el ataque fue tan brutal que la ciudad quedó despoblada, lo que llevó a su posterior abandono, aunque otras fuentes dicen que tal era la furia de Isgramor y su gente que su persecución de los Falmer hizo que se extendieran por todo Skyrim, lo que resultó en que toda la provincia fuera poblada por los nórdicos en primer lugar. El destino de los Falmer es bien conocido. Continúo hablando mientras envío una mirada a mis aprendices. Buscaron refugio con sus primos bajo tierra, los Dwemer, quienes en lugar de darles la bienvenida los convirtieron en esclavos y a través de muchos siglos de experimentos crearon a los sirvientes Goblin a los que se parecen hoy. Entonces, ¿los Falmer son los culpables del conflicto? Pregunta Mintara. Resoplo. Si crees que se puede culpar a todo un pueblo por las acciones de unos pocos, entonces sí, el genocidio Falmer estuvo justificado. Onmund interviene: ¿no dijiste que ellos serían los que atacarían primero? La mayoría de las fuentes están de acuerdo en eso, asiento. Sin embargo, especifiqué que eran los más beligerantes de su gente. Me rasco la barbilla por un momento antes de explicar: piénsalo de esta manera, si un bandido viniera de una aldea y cometiera un crimen atroz, ¿el Jarl del castillo estaría justificado en masacrar a toda la aldea en respuesta? Los ojos de Onmund se abren antes de suspirar y negar con la cabeza. No, no lo harían.
Y ahí lo tienes. Levanto mi mano. No importa cuán cruel sea el ataque a los nórdicos, masacrar a todos y cada uno de los Falmer que había no es justificable, ¿no estás de acuerdo, maestro Tolfir? El anciano mira fijamente a lo lejos durante un rato antes de hablar. Al final del día, joven Raven, todos debemos hacer lo que podamos para defender a nuestras familias y su futuro. Eran tiempos inciertos y, como dices, la historia aún no había enseñado sus lecciones. No debemos juzgar el pasado con los estándares de hoy porque eso sería una locura. Luego se ríe entre dientes, pero para responder a tu pregunta de una manera menos indirecta, si un evento así sucediera hoy, la matanza de los Falmer sería considerada un crimen por todos. Bueno, quizá no todos, digo con sarcasmo, y él hace una mueca de disgusto al darse cuenta de a quién me refería. Continuamos nuestra marcha en relativo silencio. La mayoría de los estudiantes parecían pensativos y muchos de ellos estaban realmente emocionados de mirar un lugar tan importante después de comprender su significado para el mundo entero. Finalmente, después de medio día de marcha, llegamos cerca del lugar de la excavación, un campamento debidamente amurallado que rodeaba un gran agujero en el suelo, con guardias de Hibernalia custodiando las torres mientras algunos estudiantes universitarios de último año se pavoneaban llevando pergaminos. Nos dejaron entrar sin mucho alboroto. Entregar el correo a través de familiares era algo normal para el colegio y los que estaban a cargo del campamento ya estaban informados de nuestra llegada. Un bretón calvo llamado Arniel Gane nos da la bienvenida. Saludos, maestros, me he asegurado de que se mantenga el orden y de que ningún artefacto sea dañado. Todo lo que se encontró se ha trasladado a una choza de piedra protegida que construimos teniendo en cuenta la seguridad. Luego se vuelve específicamente hacia mí con una mirada respetuosa. Maestro Raven, todos los autómatas se han mantenido en perfectas condiciones, puede revisarlos si así lo desea. Mis ojos brillan por un instante y la información entra en mi mente antes de volver mi atención al experto mago mayor. De hecho, están en buenas condiciones, digo con certeza, y luego procedo a ignorar al bretón que me mira fijamente. Miro al resto y digo, descansen todos, descenderemos pronto y sería mejor que se concentraran en la tarea que tienen entre manos. Todos los estudiantes asienten y se dispersan. Le envío a Tolfir una mirada interrogativa, pero él simplemente tararea en voz alta y va a buscar un asiento. Un pergamino peculiar aparece en sus manos mientras comienza a estudiarlo. Parecía que el plan seguía en pie. Mientras doy un paseo tranquilo por el campamento, oigo un murmullo que viene de un rincón oculto y me acerco para ver qué está pasando. Pronto veo que Mintara y Brelina hablan animadamente de algo y, aunque podría usar mi clarividencia para averiguarlo de inmediato, eso sería poco deportivo. Así que, a medida que me acerco, envuelto en sombras, ellos no parecen notar mi presencia, y justo cuando su conversación alcanza un momento bastante excitado, me aclaro la garganta ruidosamente y disipo el manto de sombras. Los resultados son inmediatos ya que Brelina lanza un grito y salta inmediatamente detrás de un divertido Mintara. Saludos, queridos estudiantes, dije igualmente divertido. Me atrevo a preguntar qué tema fue tan escandaloso que ustedes dos encontraron necesario correr aquí como locos. Mintara resopla, estábamos hablando de los problemas de las mujeres, por supuesto. Mi mirada se entrecierra mientras digo inexpresivamente, Mintara, sabes que puedo sentir las mentiras. Su propia sonrisa se convierte en una delgada línea mientras resopla. Brelina finalmente deja de temblar mientras señala cierta sección de mi túnica, su mano tiembla levemente mientras pregunta por qué usas ese símbolo. Honestamente, la forma en que cree que podría consumirla directamente como una especie de caníbal trastornado sería la cosa más divertida si no fuera tan malditamente insultante. Sí, Raven, dice Mintara con voz cansina. ¿Por qué llevas el emblema de una gran casa muerta? Su voz suena acusadora al principio, pero en realidad solo siente curiosidad. Me encojo de hombros y como si estuviera hablando del tiempo pregunto, ¿qué clase de señor sería si no me atreviera a llevar la marca de mi casa? Los efectos son tan diversos como instantáneos. Mintara simplemente levanta una ceja mientras Brelina se esconde completamente detrás de ella mientras sisea como un gato al que le acaban de pisar la cola. No creo que su nombre fuera J. Sargo, señorita Marion, dije arrastrando las palabras con gran diversión. Mintara y yo compartimos una mirada divertida durante un minuto entero antes de que la chica Dunmer finalmente mire por encima del hombro de su amiga. ¿Tú, no vas a matarnos? ¿Matarte? Pregunto desconcertado por qué haría eso. Ella vuelve a señalar mi túnica temblorosa. Bueno, ¿descubrimos tu secreto? La miro fijamente por un momento antes de estallar en un ataque de risa. Oh, por Dagot, esa es buena. Me seco una lágrima. Señorita Marion, ¿por qué Asura usaría el emblema si tuviera miedo de que lo descubrieran? Ella balbucea algo para sí misma antes de mirarme perpleja, ni siquiera puedo empezar a adivinar por qué revelarías algo así en primer lugar. Me encojo de hombros. Que yo sea Lord Daggett ha sido un secreto a voces dentro de los muros de la universidad durante más de 2 años.
Me sorprendería sinceramente que no te enteraras durante los próximos meses. La pobre Telvanni mantiene su brazo apuntándome antes de bajarlo lentamente y preguntar, ¿no es todavía terriblemente arriesgado hacer eso? Levanto una ceja y le doy un golpecito a la estrella divina que cuelga perezosamente de mi cadera. Oh, afirma inteligentemente la señorita Marion. Creo que necesito un poco de aire, discúlpeme. Rápidamente se marcha. Pero tenga en cuenta, señorita Marion, que cualquier difusión de información más allá de la universidad es un delito severamente castigado, grité perezosamente. Ella casi tropieza mientras se gira hacia mí y asiente rápidamente, el miedo es evidente en sus ojos. Le devuelvo el gesto con la cabeza y una sonrisa de satisfacción antes de volverme hacia Mintara. No parece sorprendida. Ella se encoge de hombros. Esperaba que fueras un noble, por lo que ser un jarl de una casa que se creía muerta no estaba más allá de mi imaginación. ¡Qué sabio eres, oh gran héroe Dragonborn!, exclamo dramáticamente. La joven resopla con fastidio antes de volverme a mirar. Entonces, ¿también tienes algo de sangre divina? Tu antepasado era. Su pregunta es casi esperanzadora. Levanto una ceja y digo, ¿por qué te importaría eso? No es como si los dos aspectos estuvieran relacionados de alguna manera. Ella mira hacia un lado antes de forzar visiblemente las palabras, solo deseo saber que hay alguien que realmente pueda entender mi situación. Puedes verlo de esa manera si lo deseas, decido fácilmente consolarla. Aunque mi divinidad no es más que una frágil brasa comparada con el infierno en que se convertirá la tuya antes de que todo esto termine. Mintara me mira con curiosidad entonces, ¿qué hace el tuyo? ¿Y por qué debería decirte eso? Pregunto levantando una ceja. Bueno, busca en su mente por un momento antes de levantar un dedo. Ya conoces el mío. Cierto. Me quedo en silencio antes de encogerme de hombros, ¿sabes qué? Claro, puedo ver magia y percibir todo lo que me rodea, también puedo cancelar el poder divino o daédrico si se dan ciertas circunstancias. La confianza era muy importante y tener a alguien que durante mucho tiempo seguirá siendo más fuerte que yo para mantener esa confianza es siempre la decisión correcta. Ella se queda completamente quieta antes de mirarme con sospecha. ¿Entonces puedes quitarme mi poder cuando quieras? Parpadeo lentamente con total asombro antes de agarrarme cómicamente el corazón. Mintara, estoy sorprendida y herida de que esos sean tus primeros pensamientos. Y justo cuando ella comienza a verse un poco avergonzada, agrego rápidamente con una sonrisa burlona, la sola idea de que necesito cancelar tu poder para derrotarte es ridícula. Sus ojos se entrecierran en rendijas dracónicas mientras comienza a gruñirme con fastidio y frustración, luego comienza a respirar profundamente y finalmente se calma. Perezosamente devuelvo el pergamino doblado a mi almacenamiento. Un muchacho para ti y una piedra para mí. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 30 capítulos, un poco menos de 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Después de pasar un poco más de tiempo bromeando con Mintara, finalmente había llegado el momento de mudarnos, convoqué a todos a la entrada de las ruinas y me aseguré de verificar si alguien estaba haciendo algo estúpido, como llevar pergaminos medio activos. Maldita sea, J. Sargo. Los aprendices reunidos emitían un aire de nerviosismo y emoción, mientras que los más experimentados entre ellos parecían como si esto fuera solo otro Morndas. Sin ningún preámbulo, abrí la puerta y de inmediato fui recibido por el sonido de maquinaria en movimiento mientras un grupo de magos estaban dirigiendo a mis autómatas para que procedieran con la excavación. Pasamos por el primer pasillo y nos detuvimos cuando nos recibió una vista bastante singular. Un enorme pasillo, del tamaño de una plaza, se alzaba ante nosotros con cientos de puertas que lo rodeaban en varios niveles de altura diferentes. Honestamente parecía el interior de un complejo de apartamentos construido por hobbits de tamaño humano. Muy bien, todos, grito y doy las instrucciones preparadas previamente, deben ir y ayudar a sus compañeros magos en todo el nivel inicial de la ciudad. No, repito, no vayan hacia la zona sin marcar o no podré garantizar su seguridad. Sinceramente, dudo que muchos de ellos me hayan escuchado, ya que tan pronto como terminé de hablar se dispersaron como el agua, cada uno siguiendo su propia dirección. Bueno, mientras estuvieran distraídos. Miro a Tolfdir y asiento. Te dejaré con tu trabajo, maestro Tolfdir, infórmame cuando hayas terminado. Él asiente con calma y arrastra a Neloren con él, dirigiéndose al centro de la cámara. Activo mis ojos y la información entra rápidamente en mi cerebro mientras camino con determinación hacia el punto más al norte, en el nivel más profundo de la plaza. El zumbido de la magia antigua me atrae como una polilla a la llama, hasta el punto de que no me doy cuenta de que un Dragonborn curioso me sigue.
Después de algunos giros y vueltas, y de desarmar trampas distraídamente, me encuentro ante una puerta de hierro que protege un pedestal de piedra que contiene un antiguo amuleto. Textos antiguos rodean la puerta, más antiguos que el dialecto nórdico más antiguo, y me descubro incapaz de leerlos. Pero la extraña capacidad de mis ojos para recopilar información rápidamente me habla de su vago significado, peligro, calamidad, ojo, más allá y muchas otras impresiones siniestras. Qué lindo resoplé y fácilmente destrocé la protección que custodiaba la entrada a las tumbas más profundas, la puerta se bajó como si estuviera desbloqueada, mientras me acerco al amuleto en lugar de agarrarlo. Simplemente me siento en el suelo con las piernas cruzadas y espero pacientemente. Cuando mi atención vuelve a la realidad finalmente noto al que me seguía y sin girarme digo algo peligroso espera más allá, si deseas quedarte entonces prepárate para la batalla. ¿No me vas a pedir que me vaya? Pregunta algo perpleja. Resoplo no te hagas el tonto conmigo, ambos sabemos que debes luchar para volverte fuerte y tú, entre todas las personas, debes convertirte en el más fuerte. Prácticamente puedo sentirla moverse incómodamente antes de agarrar su martillo de guerra con firmeza y asentir para sí misma. Pasa un poco más de silencio antes de que ella pregunte, ¿qué tan peligroso es lo que estamos a punto de enfrentar? El mundo se acaba si no se maneja con cuidado, explico sin el más mínimo cambio en mi voz. ¿Y crees que puedes lograrlo, sin que se acabe el mundo? Pregunta Mintara con un poco de sarcasmo. Miro fijamente el amuleto, en parte fascinado por su aura antigua, antes de encogerme de hombros. Hay un plan en marcha para contener lo que sea que esté debajo y evitar que otros interfieran. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer en el camino y asesinar a quien se atreva a interponerse entre nosotros. Entonces, igual que todo lo que hacemos, bromea. Una sonrisa burlona se dibuja en mi cara sin que nadie la quiera. Solo otra mañana más. Regresamos a un silencio cómodo mientras espero la señal, y justo a tiempo, 10 minutos después siento un pulso de mágica que se extiende por la mayor parte de la ciudad enterrada, bloqueando por completo cualquier magia espacial o temporal. Punto de vista de Mintara. Raven se levanta abruptamente y luego, sin siquiera un indicio de advertencia, arranca el amuleto que cuelga de la pared y golpea dicha pared con un empujón telequinético, destrozando inmediatamente todo y abriendo un pasaje. ¿Y cómo supiste exactamente qué hacer aquí? No puedo evitar preguntar. Él camina hacia el túnel frente a nosotros, encogiéndose de hombros mientras lo hace. Clarividencia. Eso parece algo muy útil para aprender. Murmuro con cierta avidez. Levanta una mano, sigue caminando y niega con la cabeza. No lo recomendaría, o necesitas ser un místico hábil o hacer trampa como yo para hacer un uso real de ello, cualquier cosa por debajo de eso son solo impresiones vagas que usualmente te llevan a tomar decisiones idiotas. Frunzo el ceño. Eso es decepcionante. Tendrás opciones superiores más adelante redirige la conversación como siempre puede que no puedas tener mi vista, pero tus gritos deberían llegar a un punto ridículo después de un poco más de entrenamiento, eso sin mencionar las almas que consumirás. Añade la última parte despreocupadamente. Oh, sí, sigue adelante y consume almas, Mintara. ¿Qué podría salir mal? Odio la ligereza con la que lo dice. ¿Por qué no te meten la vida de un dragón en la cabeza, imbécil? Respira profundo, Mintara, ya has tenido esta conversación antes, algunas cosas simplemente necesitan hacerse y esta es solo una de ellas, solo una compensación por poder y longevidad, sí, veámoslo así, eso debería disminuir el dolor inimaginable de tener tu mente destrozada repetidamente. ¿Estás bien? Raven, habiéndose detenido al llegar a una sección circular amurallada del pasaje, se da la vuelta y pregunta con leve preocupación. Sí, asiento. Nada que no me haya molestado antes. Él resopla, y eso no es preocupante en absoluto, antes de darse la vuelta y murmurar para sí mismo mientras mira a su alrededor, se para frente a un pequeño altar y mira a su alrededor rápidamente antes de mirarme ¿pasó algo ahora? Pregunta secamente. Niego con la cabeza. Nada excepto que te comportas de manera errática. Él me lanza una mirada seca antes de asentir para sí mismo, parece que ha funcionado. ¿Qué parece haber funcionado? Pregunto inmediatamente, espero que finalmente decida parar con la constante mierda críptica porque juro que si continúa le patearé el trasero en el momento en que crezca lo suficientemente poderoso. Fuerzas externas están trabajando para adquirir lo que sea que nos espere abajo, he estado trabajando con los maestros Tolfdir y Salazar para evitar que ocurra tal interferencia, explica fácilmente mientras me da una mirada divertida. ¿Por qué tienes que leerme siempre como un libro abierto? Porque es divertido, añade amablemente. Vete a la mierda. Le hago un gesto obsceno. Él se ríe, pero luego mira detrás de mí. Yo también me doy la vuelta y allí está el maestro Tolfdir, con su antiguo rostro completamente serio. Maestro Tolfdir, confío en que todo esté yendo según lo previsto por su parte,
pregunta Raven, para nada sorprendido por su presencia. El anciano asiente, antes de hacerme una ligera reverencia. Es un honor luchar al lado del Dragonborn una vez más. Lo miro boquiabierta antes de asentir sin decir palabra, mi mente incapaz de procesar rápidamente lo que acaba de suceder. Raven coloca una mano en mi hombro y explica la situación. El maestro Tolfdir es una de las pocas personas en estas tierras en las que confío implícitamente, además de que sería increíblemente difícil ocultar algo como un alma de dragón siendo devorada literalmente a metros de él. Muy bien, el anciano nos sonríe a ambos y luego señala con su mano un sarcófago sellado. ¿Vamos entonces? Pregunta con su sed de batalla oculta saliendo a la luz. Raven extiende su mano y telequinéticamente quita la tapa del sarcófago, pegando por completo al Draugr que sostenía en el proceso, y comienza a caminar tranquilamente hacia adelante. Vamos, bromea emocionado. Seguimos el túnel sinuoso por un tiempo antes de salir a otra cámara circular. Esta era mucho más grande que la anterior y contenía alrededor de 2 docenas de sarcófagos que rodeaban una especie de estanque ritual, si tuviera que adivinar. En el momento en que entramos, el gruñido característico de los Draugr resonó cuando todos los párpados fueron arrancados por los guardias de la tumba detrás de ellos, y sin previo aviso comenzaron a avanzar pesadamente hacia nosotros. Sus brillantes ojos azules fantasmales todavía perforaban mi alma incluso después de que ya me había enfrentado a tantos de sus parientes. Pero tan rápido como empezó, así terminó, cuando Raven nos llamó para que nos acercáramos a él y conjuró una simple capa de fuego. Bueno, parecía una simple capa de fuego, hasta que se extendió por toda la habitación y se volvió dorada por un instante, desintegrando por completo a todos los no muertos que nos rodeaban. No pude evitar quedarme boquiabierto ante la exhibición mientras el probablemente loco Dunmer permanecía allí de pie, con aire de suficiencia, como si no hubiera lanzado un hechizo que masacraría a una unidad entera de guerreros antes de que pudieran parpadear. Muy bien hecho, muchacho. Sin embargo, el anciano no tenía ninguna duda. Si se creían los rumores de que era más poderoso que el archimago oficial, mis pensamientos errantes se interrumpieron cuando él continuó hablando. Ustedes dos deberían irse, yo me quedaré aquí para verificar algunas cosas. Espera, ¿por qué lo haría? Por supuesto, maestro Tolfdir, ponte al día cuando sientas que has aprendido todo lo que puedes. Raven asiente con una de sus habituales sonrisas de, sé más que nadie, y simplemente cruza la puerta sin siquiera consultarme. Sinceramente, me sorprendería si realmente fuera razonable por una vez. El punto de vista de Raven, 10 minutos después. Juro que cuando salga de este lío acabaré contigo, bastardo de piel gris, me gruñe Mintara mientras golpea a otro Draugr en pedazos. 2 más intentan atacarla, pero un rápido grito de FUS rodea a H, los hace retroceder el tiempo suficiente para que ella decapite a uno con magia de viento mientras aplasta al otro. Tiene muy poco tiempo para celebrar su victoria, ya que otras 2 docenas de nórdicos muertos se levantan de sus cómodas alcobas de piedra y comienzan a atacarla una vez más. Ella lucha contra ellos durante un tiempo, utilizando múltiples gritos en rápida sucesión, pero pronto comienza a sentirse abrumada, por lo que finalmente termino mi pan dulce e invoco una ráfaga de luz solar, eliminando a la mayoría de los Draugr y permitiéndole acabar con los últimos 2. Mientras ella se gira para mirarme fijamente, simplemente le tiro una poción de resistencia y comienzo a caminar hacia la enorme puerta hecha de metal que estaba de guardia al final del pasillo. Vamos, ya casi llegamos al final. Ella resopla y levanta su martillo de guerra con renovado vigor. Con cada paso que daba, la sensación de estar metafísicamente cegado aumentaba a medida que el conducto literal hacia el sol y la fuente de toda la magia se acercaba. Ahora todo lo que tenía que hacer era derrotar a un mago no muerto que se alimentaba de jugo de sol, alegría. Un muchacho para ti y una piedra para mí. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a unos 30 capítulos, un poco menos de 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Justo cuando estaba a punto de abrir la antigua puerta, escuché el sonido de alguien trotando detrás de nosotros y a Tolfdir gritando, espera, muchacho. El viejo mago corrió hacia nosotros y nos saludó con su sonrisa característica, creo que ya es hora de que me reúna con ustedes dos. ¿Está todo seguro detrás de nosotros? No puedo evitar preguntar, mi paranoia había estado creciendo más y más con cada segundo que pasaba aquí abajo, ya que incluso el más mínimo error podría significar nuestro fin. Uno podría preguntarse, ¿por qué correr un riesgo tan grande cuando ya existe un camino hacia la victoria? Es cierto que podría haber seguido simplemente la historia original y haber permitido que Mintara emprendiera una persecución salvaje por la provincia con la esperanza de salvar la universidad y probablemente el mundo,
Pero no estaba dispuesto a seguir un maldito guión como una marioneta y mi falta de interferencia resultaría en la muerte de Savos y muy probablemente de muchos otros. ¡Qué locura! Voy a hacer de esta situación mi perra y le va a encantar. Todo es como lo hemos planeado, la respuesta de Tolfdir me saca de mis delirios internos. Las protecciones. Deberían resistir durante meses en este punto, a menos que se la someta a una mayor tensión. Asiento un par de veces y digo como si nada, si crees que mantenerlos es demasiado caro, no temas usar mis propios recursos, es algo demasiado importante como para ser tacaño. Mientras me vuelvo hacia la puerta, un aviso repentino me interrumpe. Misión emitida, contener el ojo de Magnus y salvar la vida de Savos Aren. Recompensa, invocar poder racial de guardián ancestral. Escobabunga. Con una determinación renovada, empujo la gran puerta a un lado y entro en la cámara que vibra con magia azul. Punto de vista general. Un antiguo Draugr permanecía sentado completamente inmóvil, sus ropas podridas aún tenían un rastro de poder mientras el amuleto de su padre, tan prístino como el día en que lo arrancó de sus frías manos muertas, colgaba de su cuello. Un bastón nudoso con un cristal redondo descansaba sobre su hombro, creando la imagen de un antiguo hechicero. A diferencia de la mayoría de su especie, él no era solo una sombra de un antiguo guerrero, su alma todavía estaba muy presente dentro de su cuerpo embalsamado, sellada allí por sus crímenes por el mago de batalla Heirmond, excluido para siempre de Sovengarde, maldecido a permanecer en eterna vigilia sobre un artefacto sagrado y peligroso. El aire de la antigua cámara cambió de repente y la presencia de seres poderosos se hizo notar ante el guardián atado. Un repentino zumbido de poder se escuchó contra las paredes de la tumba cuando el fragmento del amuleto se conectó con el vasto orbe que levitaba detrás del trono del mago no muerto. Sus ojos se abrieron de golpe, revelando dos brasas de poder de color azul pálido. Hirik Gaulturson se había despertado. Punto de vista de Mintara. Una repentina sensación de peligro me provoca escalofríos en la espalda mientras Raven y Tolfdir se tensan, incluso el anciano de repente parece inusualmente serio. Antes de que tengamos tiempo de planificar nuestros movimientos, ambos magos invocan las protecciones más potentes que pueden, superponiéndolas casi a la perfección mientras un rayo masivo cae sobre nuestra posición. Raven deja escapar un gruñido de frustración cuando su protección se rompe. Mierda, no esperaba que fuera tan fuerte. Justo cuando estoy a punto de preguntar de quién está hablando, mis ojos se posan en una figura parada orgullosamente en el centro de la cámara. Su silueta se vuelve aún más amenazante por el gran orbe de lo que solo puedo describir como magia pura flotando detrás de él. Los ojos de Raven brillan por un momento antes de decir inmediatamente, mierda, está extrayendo poder del ojo, Tolfdir, ve y cortalo, Mintara y yo lo mantendremos ocupado. Muy bien, el anciano asiente y se hunde en el suelo como si fuera aire. Raven hace un gesto con la mano y su espada aparece de la nada mientras se gira hacia mí con una sonrisa alegre. ¿Vamos? Lo agarré con el hombro para apartarlo del camino de un rayo mientras él se reía como un loco. Punto de vista general. El guardián Draugr sigue bombardeando hechizos a los invasores ahora ocultos, sin importarle lo más mínimo agotar sus reservas, estaba obligado por siempre a proteger la gran cámara y lo que contenía, pero eso no significaba que no haría todo lo posible para destrozar su prisión cada vez que tuviera la oportunidad. Sin embargo, sus enemigos estaban ocupados con otras cosas mientras Mintara fulminaba con la mirada al loco Dunmer. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Ella sisea y se agacha para cubrirse mientras otro rayo pasa zumbando. Distrayéndolo responde Raven arrastrando las palabras y con un chasquido de dedos invoca a su familiar. El pájaro en llamas sale volando inmediatamente y comienza a molestar al Draugr lanzando rayos de sol desde todas las direcciones posibles. Un segundo después, el Dunmer aparentemente nota algo y sale corriendo de su escondite, seguido por su estudiante momentos después. El guardián no muerto se había girado para apuntar a Scorch y Raven no perdió tiempo en apuntar detrás de él, gritando "God" y empalándolo con su espada, canalizando una enorme cantidad de fuego hacia su bastón. Hirik se gira hacia su nuevo atacante, completamente intacto ante el ataque repentino, y gruñe "Dir Volan" antes de lanzar su hacha de guerra hacia la cabeza de Raven. Como ya había esperado esto, Raven esquiva hacia atrás e invoca una enorme sombra que empuña un hacha y le ordena atacar al no muerto, mientras lo golpea con magia solar y no hace absolutamente nada, para su frustración. El Draugr intenta golpear a la sombra para eliminarla de la existencia, pero un martillo de guerra desvía su golpe mientras Mintara se une a la lucha con un grito de batalla. Golpea al no muerto con todas sus fuerzas un par de veces, pero esto tampoco hace nada. Al darse cuenta de que sus opciones se estaban agotando, Mintara respiró profundamente y gritó "Wow out for sure", bañando al antiguo hechicero en fuego dracónico, que para gran sorpresa de Raven en realidad logra dañar a la maldita cosa. Al comprender rápidamente la implicación de tal resultado, Raven invoca la espada de ébano y camina detrás de Hirik,
asestándole una puñalada en la columna mientras la sombra de Richman lo mantenía en su lugar sacrificándose. El Draugr gruñe de dolor o frustración cuando una parte de su menguada fuerza vital le es arrebatada y libera un torrente masivo de mágica, rompiendo rápidamente las defensas de Raven y lanzando a sus dos atacantes lejos de él. Scorch se lanza para distraerlo, pero es demasiado tarde ya que Hirik lanza una espada de viento sobrecargada que parece lo suficientemente poderosa como para arrancarle las piernas a Raven desde las rodillas. Sin embargo, justo cuando el hechizo está a punto de conectarse, su túnica destella con poder y se convierte en un estado fantasmal dejando que el hechizo pase sin hacer daño. Sin embargo, Mintara fue mucho menos afortunada, ya que la repentina explosión de poder la arrojó contra una pared cercana, lo que provocó que varios huesos se rompieran por el impacto y la dejaran inconsciente. Las cosas comienzan a volverse peligrosas cuando Hirik apunta su bastón hacia Raven, múltiples círculos de hechizos lo rodean en menos de un segundo y parecen lo suficientemente potentes como para borrar la mitad de la maldita habitación, pero justo cuando está a punto de lanzar su ataque y aniquilar a su objetivo, un repentino zumbido de poder se estremece desde el orbe gigante y los hechizos pierden poder mientras el Draugr se tambalea, completamente separado de su fuente de fuerza. Sin embargo, tiene muy poco tiempo para considerar su nueva debilidad, ya que una forma enorme lo envuelve en su sombra y una mano enorme agarra su cabeza, convirtiéndola en papilla inmediatamente. Retroceso a Tolfdir. Mientras los sonidos de la batalla resuenan en toda la enorme cámara, el viejo maestro de Winterhold se toma su tiempo para examinar tranquilamente la gran construcción de magia que Raven insinuó como el ojo de Magnus. Después de todo, un nombre tan auspicioso requería toda su cautela. Se tomó su tiempo para mirarlo, sin reconocer ninguna de las runas inscritas en el gran orbe, y luego comenzó a inscribir meticulosamente un círculo a su alrededor, formándolo lentamente en una protección. Una ola de fuego explota al otro lado de la cámara mientras Tolfdir murmura para sí mismo, no puede emitir nada, así que no hay escudo simple, ¿una protección de mortaja? Pregunta en voz alta antes de sacudir la cabeza, no, eso no servirá. Reflexiona por un momento antes de que le asalte un pensamiento errático, ¿un circuito de retroalimentación autónomo? Sus cejas se levantan ante sus propias palabras, eso también podría alimentar las barreras espaciales. Decidido su curso de acción, se pone a trabajar y rápidamente crea los inicios de una gran barrera, sus pacientes garabatos solo interrumpidos por los sonidos de la batalla. Le toma 3 minutos terminar su trabajo, pero entonces una sensación de alarma se enciende en sus aguzados instintos y se levanta abruptamente y se gira hacia el campo de batalla. Observa casi en cámara lenta cómo sus dos estudiantes corren un gran peligro de perder la vida. Él activa la protección justo a tiempo cuando su mágica burbujea en la superficie y se lanza furioso contra la maldita cosa no muerta. POV de Raven, después de la pelea. Bueno, eso estuvo cerca, murmuro mientras tomo respiraciones profundas y tranquilizadoras. Tolfdir me lanza una mirada rápida, pero yo niego con la cabeza en respuesta y señalo con la barbilla a Mintara. Ambos nos ponemos a trabajar rápidamente para curarla y momentos después sus ojos se abren de golpe e inmediatamente comienza a escanearnos. Después de que aparentemente se calma, pregunta cansadamente ¿ganamos? Eso hicimos, respondo alegremente. Nunca esperé que fuera tan fuerte, pero supongo que prácticamente solo estaba haciendo trampa con ese hechizo de invulnerabilidad. Creo que el no muerto simplemente se estaba reconstruyendo más rápido de lo que podías dañarlo, con acceso a toda esa mágica no parece estar muy lejos del ámbito de lo posible, explica Tolfdir amablemente y me encuentro de acuerdo. Mucho más fácil que simplemente detener cantidades ridículas de daño, asiento. Es una pena que solo funcione con muertos vivientes atados. Entonces, ¿no estamos a punto de morir?, pregunta Mintara y ambos asentimos. Bien. Ella suspira y prácticamente se derrite en el suelo cuando el alivio la golpea y se queda dormida en el lugar. Mientras Tolfdir se queda para asegurarse de que Mintara esté en óptimas condiciones con su considerable magia de restauración, me acerco al cadáver de Hirik y le arranco el amuleto del cuello. Consigo el segundo fragmento. Nos lleva aproximadamente 1 hora descansar después de toda la emoción, pero después de eso Tolfdir y yo nos ponemos a trabajar mientras Mintara va a explorar la pared de palabras al final de la cámara, aprendiendo el grito de forma de hielo en el proceso. Las salas que creamos son de una inmensa complejidad, pero después de otras 3 horas de arduo trabajo, lo que tenemos ante nosotros podría contener el ojo durante siglos literales sin ningún problema. Comparto una sonrisa orgullosa con el anciano antes de que ambos sentidos se estremezcan por el sistema de protección, informándonos de que alguien intenta manipularlos. Nuestras miradas se encuentran mientras ambos nos damos cuenta de lo que acaba de pasar, y estallamos en una carcajada cuando finalmente nos damos cuenta de que la sala acaba de destrozar a un monje Sihik. ¿Tienes piedras, muchacho? Si es así, demuéstralo. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 60,000 palabras, por adelantado,
Visita mi página de Patreon, Rastislav 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. ¿Crees que sabrán lo que le pasó? Le pregunto a Tolfdir mientras finalmente logramos dejar de reírnos. El anciano sacude la cabeza, todavía riendo levemente. No, no lo creo. Los monjes Ijik son un grupo terriblemente arrogante que piensa que solo deberían interferir cuando los tiempos son más terribles o algo igualmente estúpido, explica con solo un ligero desdén en sus palabras. El que llegó aquí probablemente estaba trabajando por su cuenta y las protecciones lo destrozaron hasta el punto de casi inexistir. Qué lástima lo de los artefactos. No puedo evitar murmurar, una orden de antiguos Altmer sin duda tenía algún trabajo rúnico loco en sus bolsillos. ¿Qué pasa con la adivinación y cosas así? Le pregunté solo para confirmar. Tolfdir niega con la cabeza. No te preocupes, Salazar ya se ha asegurado de que adivinar en esta zona será extremadamente difícil si no estás seguro de lo que estás buscando. Levanto una ceja, algo así como una niebla mística entonces. Se encoge de hombros con calma. Sabes mejor que yo, el misticismo nunca fue un talento mío y no tengo la predisposición para ello. Como si de repente recordara algo, levantó un dedo hacia arriba. Hablando por hablar, me dijo que no deberías preocuparte por sus protecciones, ya que se aseguró de que estuvieras conectado, por así decirlo. Qué considerado de su parte, bromeo, pero internamente todavía le agradezco al lagarto loco. Por si no te diste cuenta, le quité el amuleto al guardián, le digo y doy vuelta el antiguo collar en mi mano, girándolo alrededor de mi dedo. Estoy trabajando en encontrar el amuleto de Gauldur y este es uno de los fragmentos. Espero que no te importe que lo tome a cambio de todo lo demás aquí abajo. Me despide con una risita satisfecha. Adelante, Raven, aprecio tu honestidad, pero no hay necesidad de ser tan considerado con este anciano. La atmósfera ligeramente jovial que lo rodea cambia a una más seria cuando habla nuevamente. Me quedaré aquí y me aseguraré de que nadie toque el orbe. Tú ve y planifica las cosas con sabos. Lo haré, maestro Tolfdir, me inclino ligeramente. Pero en caso de que cierto Talmor termine aquí, asegúrese de que los Draugr tengan una buena comida. Su expresión no cambia, pero sus ojos brillan con malicia oculta. Para mí fue suficiente. Me di la vuelta y grité, Mintara, lo que provocó un grito de sorpresa del Dragonborn, que todavía estaba absorto en la lectura del antiguo cuento grabado en la pared de palabras. Deja de mirar el garabato del pollo y déjanos ir. Unos momentos después ella se une a mí, murmurando algunos improperios muy creativos todo el tiempo. Abandonamos la tumba en poco tiempo, y mientras caminaba por los antiguos pasillos pude notar la cantidad absolutamente impía de protecciones que Tolfdir había colocado sobre el lugar en el poco tiempo que tuvo para hacerlo. Fácilmente podría deducir que cualquiera que entrara aquí con incluso un rastro de intenciones maliciosas probablemente tendría sus entrañas forzadas a pasar por sus fosas nasales si no fuera lo suficientemente poderoso o hábil para sobrevivir. Aún mejor fue el hecho de que tendrían que dividir permanentemente parte de su poder para sobrevivir, lo que los haría a todos más débiles incluso si lograban entrar sin convertirse en pasta. Pronto, el aire sombrío del cementerio fue reemplazado por la atmósfera emocionada de un grupo de exploradores que desenterraban la historia antigua. Si bien la mayoría de los estudiantes mayores se tomaban muy en serio su trabajo, los novatos se sentían un poco incómodos, ya que era la primera vez que hacían algo así. Así que no fue ninguna sorpresa que atrajéramos su atención rápidamente en el momento en que dejamos el pasaje reventado y entramos al gran salón cavernoso. La mayoría simplemente tenía curiosidad por saber dónde estábamos mientras los dos hombres bestia olfateaban ineficazmente en nuestra dirección, probablemente detectando algo pero no lo suficiente como para adivinar lo que estábamos haciendo. Solo Marco tenía idea de lo que estaba pasando y todo lo que pudo hacer fue dejar escapar un suspiro exasperado por el hecho de que una vez más estábamos hundidos hasta los codos en las entrañas de Draugr en apenas un momento de haber entrado al lugar. Mintara se puso bastante enfadada conmigo cuando le dije que se quedara con el resto y esperara a que se resolviera toda esta situación mientras las grandes ligas se ocupaban de ella. Se había vuelto fuerte, lo cual no era sorprendente teniendo en cuenta su creciente dieta de almas de dragón, pero no estaba ni de lejos lo suficientemente preparada para afrontar lo que probablemente nos esperaba en nuestro próximo destino. Me costó un poco convencerla, pero me dejó ir después de que le prometí ayudarla a inventar algunos gritos nuevos y creativos. A esta altura, toda la canción y el baile se habían convertido en una especie de juego para nosotros, ya que ella sabía muy bien que no me necesitaba cuando se trataba de la voz, pero aún así me molestaba por eso. ¿Quizás simplemente está aburrida? Realmente debería recomendarle algún tipo de pasatiempo. Dejé escapar un suspiro molesto ya que finalmente estaba solo, lidiar con lo que vendría después iba a ser una molestia enorme pero las necesidades mandan y todo eso.
Entonces, después de informarle a Neloren que todo estaba en orden, regresé a mi mansión y rápidamente me fui a la universidad. Era hora de finalmente enfrentarse a un anciano. El punto de vista de Savos. El archimago del colegio de Hibernalia estaba pasando por un momento increíblemente difícil durante los últimos días. Durante sus primeras incursiones en el misticismo, había predicho que su muerte ocurriría poco después de que Sartál fuera desenterrado. Aunque en lugar de tener miedo de tal destino, lo recibió con agrado, sus fracasos como amigo y, peor aún, sus fracasos como padre dejaron su vida llena de poco más que arrepentimiento. Todavía disfrutaba mucho profundizar en los misterios de la magia y enseñar a aquellos con más razones para vivir que él, pero siempre era suficiente para, al menos temporalmente, sacar sus pensamientos del abismo. Anhelaba la redención, luchar contra aquellos que le arrebataron a sus amigos y a su familia, pero incluso después de todos estos años, un miedo profundo se filtró en lo profundo de su corazón y todo lo que podía hacer era lamentar su pasado, incapaz de seguir adelante. Estaba feliz de finalmente liberarse de las ataduras de la vida, pero recientemente había comenzado a sentirse en conflicto. La batalla contra Potema había servido para reavivar parte de su deseo de poder, el recordatorio de que todavía podía hacer el bien a muchos aunque fallara a unos pocos lo revigorizó como muy pocas cosas podrían hacerlo. Incluso eso no habría sido suficiente si no fuera por una persona. Él había creído que toda su familia se había extinguido cuando ocurrió el ataque en la ciudad imperial, que se había quedado completamente solo en el mundo después de 3 siglos enteros de vida. Y entonces la gente más sorprendente apareció en la puerta de su universidad. ¿Qué debo hacer, Elinea? Preguntó en voz alta ante el pequeño santuario familiar en sus opulentas habitaciones, con la voz cargada de dolor y tensa por 3 siglos de sufrimiento. Había intentado convocar a su hija muchas veces en los últimos años, se distanciaron cuando ella murió, su negativa a seguir sus pasos cortó para siempre su vínculo debido a su insistencia. Sin embargo, todavía esperaba contra toda esperanza que ella respondiera, no fue adoptada ritualmente en la casa en la que se había casado, ya que a su esposo le importaban muy poco esas tradiciones. Entonces, cada mes, intentaba una y otra vez convocar su espíritu con la esperanza de cerrar el ciclo. Una vez más sus oraciones quedaron sin respuesta. Suspiró y se giró para salir de la pequeña habitación antes de que una voz molesta perforara sus oídos. Tal vez deberías dejar de deprimirte como un niño más tiempo del que la mayoría de los Mer están vivos y seguir adelante en lugar de vivir en el pasado como un cobarde. Sabo se quedó completamente quieto y luego se giró mecánicamente, abriendo mucho los ojos al contemplar el rostro ceñudo del espíritu de su hija. El fantasma muy molesto puso los ojos en blanco al ver a su patético padre. Mi hijo llega a tu puerta y lo único que puedes hacer es deprimirte. Juro que si Viren viera esta mierda de Kwama te sacaría los dientes y te haría atragantarte con ellos. Savos está completamente aturdido por sus palabras, pero no le importa y continúa con su diatriba. Lo juro, si Lady Azura no se hubiera dignado a informarme lo idiota que estaba haciendo, no te habría conocido ni siquiera en el más allá. Savos se estremece y reflexivamente pregunta, ¿por qué Azura? Una fuerte burla lo interrumpe, porque mi mocosa decidió ir a jugar a ser campeona y quería demostrar algo. ¿Qué clase de argumento tendría que demostrarle? Pregunta el cansado archimago. Aparentemente heredó mis manierismos groseros, el fantasma amargado vuelve a poner los ojos en blanco y ella quería demostrarle que no quería que enfermara de la manera más enrevesada posible. Savos gotas de sudor. Pero ¿cómo podrías hablar conmigo para demostrarle algo? Oh, no necesitas preocuparte por eso, Elinea sonríe molestamente. Antes de poder preguntar algo, siente que las barreras de su puerta dejan entrar a alguien a quien se suponía que estaba esperando. Savos no tiene tiempo de entrar en pánico cuando se da cuenta de que dejó la puerta del santuario abierta con una línea de visión perfecta hacia lo que estaba haciendo. Así que encontramos algo bastante interesante debajo de Saar. Raven se queda completamente quieto mientras entra en las habitaciones del archimago y luego se detiene, tal. 3 pares de ojos se miran fijamente, cambiando constantemente de uno a otro, antes de que el silencio se vuelva frustrante y la persona más joven presente exclame irritada, ¿qué carajo? Punto de vista de Raven. Oye, ¿besas a tu madre con esa boca? Pregunta irritado el fantasma de mi madre folladora en esta vida. Inconscientemente, vuelvo a mis recuerdos heredados y digo, oh, vamos, bruja, la única forma en que alguien te besaría es si lo hace sentir culpable para que lo haga. Mi filtro de cerebro a boca finalmente se activa cuando me doy cuenta de lo que acabo de decir y cierro la boca de golpe, y miro al fantasma que se ríe burlonamente con una ceja fruncida. Te veo engreído, maldito mocoso, sonríe Elenia Dagath. ¿Crees que estar muerta me impedirá patearte el trasero si no te comportas? Hace crujir los nudillos de manera intimidante. Una pequeña parte de mí tiembla. Mi madre tendía a ser bastante violenta en su educación, pero en cambio levanté una ceja curiosa.
Claro, sigue adelante, tal vez tus débiles golpes en el trasero se sientan como un relajante masaje espiritual, siempre dijiste que debería probar cosas nuevas. Sus ojos se dirigen a Savos. Te dije que toda tu basura mágica se te subiría a la cabeza. El archimago simplemente se ríe torpemente mientras me envía una mirada suplicante. Entonces, interrumpo su discurso, ¿qué estás haciendo exactamente aquí? Pregunto torpemente. Fácilmente podría suponer toda la situación, pero obtener alguna confirmación siempre es algo bueno. Ella señala a Savos mientras está visiblemente molesta. Este idiota de mi padre seguía llorando en el altar familiar como una niña pequeña para que me mostrara. Ignorando el tic de dolor de su padre, continúa mientras me da una mirada muy crítica. Imagina mi maldita sorpresa cuando Lady Azura de todos los dioses tira de mi espíritu para una breve conversación y me dice que me muestre como una muestra de fe a mi hija. Maldito Daedra, murmuro. ¿No es así? ¿Ella sonríe desde cuando mi mocoso trata con Daedra de todas las cosas? Me rasco la mejilla torpemente ya que podría hacerlo sin cagar las cosas. Pregunto más que respondo. Mi madre resopla y se cruza de brazos. Pequeña mierda descarada, murmura y luego su mirada se suaviza mientras pregunta, ¿estás bien? Los instintos maternales se activan incluso mientras estaba en forma de fantasma. Asiento con una sonrisa y me inclino juguetonamente. Tan es real de Skiri, mi señor de Dagot, Raven, la lengua de fuego a su servicio, señora. Ella resopla con fuerza. Al menos Viren estará feliz de escuchar eso. Su forma fantasmal comienza a parpadear y me arroja algo, un pequeño rayo de materia grisácea que se lanza hacia la estrella de Azura. Antes de que pueda preguntar algo, ella murmura, arroja esa cosa a tu santuario y hablaremos de nuevo, debo irme ahora. Savos va a decir algo pero ella ya se ha ido, lo que hace que los hombros del viejo Mer se desplomen. Entonces, abuelo, digo arrastrando las palabras, sintiéndose poco natural en mi boca. Savos se ríe torpemente mientras mira a cualquier lugar menos a mí. Me río por su comportamiento y pido 2 botellas de hidromiel de alta calidad. ¿Quieres una? Pregunto. Él suspira y asiente. Sí, me gustaría mucho. Lánzale una piedra a tu autor. Si quieres apoyarme directamente y obtener acceso a 35 capítulos, unas 60,000 palabras, por adelantado, visita mi página de Patreon con Rastislab 156. Si quieres discutir la historia o simplemente hacer un meme al respecto, únete a mi servidor de Discord, https, Discord. ggv6ng7js7i, el enlace se ha actualizado. Los dos nos sentamos en un agradable silencio durante un buen rato, disfrutando de nuestras bebidas y luchando con nuestros pensamientos. Bueno, uno de nosotros estaba. Y justo cuando dicha persona estaba tomando otro sorbo de su bebida, lancé una pregunta, entonces, ¿cómo se siente compartir una posición con Dagot Ur? La explosión de bebida que se produjo a continuación, que salió por la nariz y la boca del archimago, seguida de un ataque de tos y miradas furiosas, valió definitivamente mi paciencia. Realmente, una bebida para la posteridad. Savos tomó un pañuelo para limpiarse, mientras me miraba con cara de pocos amigos. ¿En serio, Raven? Pregunta exasperado y con la voz ronca por el intenso ardor de su bebida. Sonrío. ¿Qué? ¿Pensaste que no iba a ser una pequeña mierda viciosa después de todo eso? El viejo Mer parece tan dispuesto a hacer pucheros como a suspirar, pero decide refunfuñar para sí mismo. Finalmente, parece calmarse y respira profundamente por la nariz antes de asentir, sí, de hecho fui bastante tonto. Es una tontería, me burlo. En serio, sé que las cosas pueden haberse sentido incómodas, pero eso es suficiente para aislarte por quién sabe cuánto tiempo solo porque tenías miedo. Sus hombros se desploman. Todo lo que he hecho con mi familia es fallarles. Pongo los ojos en blanco. Por el coño quitinoso de Mepala, mi madre tenía razón cuando dijo que lo único que haces es deprimirte, exclamo y siento una suave oleada de diversión proveniente de mi patrón. Savos parpadea y luego se ríe con tristeza. Supongo que sí. Su risa se vuelve autocrítica. Hacer algo durante tanto tiempo se vuelve rutinario, sin importar quién lo esté haciendo. ¿Qué excusa tan bien elaborada es esa? Digo arrastrando las palabras. Lo suficientemente autocrítico como para permitirte estancarte mientras sientes que te estás castigando a ti mismo como un adolescente deprimido que carece de una figura paterna fuerte. Él se contrae ligeramente. ¿Tienes que ser tan brusco? Sí, asiento sin dudar ni un ápice y antes de que pueda responder continúo, por lo poco que he aprendido hasta ahora sé que si no te golpeo con la verdad, todo lo que harás será escabullirte de nuevo en tu cueva metafórica y esperar la muerte como una pequeña perra. La forma en que mira hacia otro lado con culpa en su rostro no le hace ningún favor. Así que me sentaré aquí y continuaré con las bofetadas hasta que entres en razón y dejes de comportarte como un maldito hijo de Dios.
terminé mi perorata, aparentemente tranquilo pero por dentro furioso por la cobardía del viejo elfo. Suspira cansado. Tienes razón, por supuesto. ¿Qué propones entonces? Tendremos tiempo para repasar la larga lista de razones por las que uno no debería quedarse estancado en el pasado más tarde. Le hago un gesto con la mano, para su alivio. Lo que debemos discutir ahora es lo que estaba a punto de informar. Justo antes de encontrarme de repente con mi madre muerta. Savos contiene una mueca de dolor y pregunta, ¿y qué exactamente estabas a punto de informar? Ya ves, mientras yo estaba, paseando inocentemente por la antigua ciudad de Sartal. Incluso en esta situación me da una mirada dudosa pero continúo sin preocuparme y para mi gran sorpresa me encontré con un pasaje oculto. La mirada dudosa se vuelve seca y quien podría haber adivinado que al final de dicho pasaje aguardaba un antiguo artefacto de gran poder, poder suficiente para amenazar al mundo mismo. Su mirada seca bien podría haber convertido a Skyrim en un desierto si tuviera algún poder real. Raven, ¿qué demonios encontraste ahí abajo? ¿Sonrió descaradamente? ¿Alguna vez has oído hablar del ojo de Magnus? El ceño fruncido me informa que no tiene ningún conocimiento concreto, pero la repentina quietud de la mano que sostiene su botella me dice que puede adivinar la gravedad de tal nombre. Y así empiezo a contar la historia. Bueno, verás. Una explicación y 4 botellas después. Entonces.